los mediatizados. Son las 8 de la mañana. Pilar tiene algunos datos interesantes del Estudio General de Medios. Pues sí, Herrera, porque según el EGM, COPE sigue creciendo, suma 60.000 oyentes y cada día casi 3,5 millones de personas como tú. ¡Como tú! La escucháis. Según el EGM, este programa, Herrera en COPE, cierra su mejor temporada. Se ha publicado el Estudio General de Medios y en un trimestre de gran actividad y de interés informativo, la cadena SER revalida su liderazgo y cierra su mejor temporada de los últimos 5 años. Jugamos esta mañana a los 101.000 nuevos oyentes que se han incorporado este último año a Onda Cero. Es de las grandes cadenas de radio generalista la que más crece en porcentaje. Y acabamos con el EGM. Radio Nacional suma 87.000 nuevos oyentes en esta última temporada. Con casi 2.600.000 oyentes que buscan a diario el mejor análisis, la mejor información y, por supuesto, el mejor entretenimiento. COPE sigue siendo también la número 1 de la radio deportiva. Tiempo de Juego continúa como líder del deporte los fines de semana. 1.538.000 personas como tú. Vibran los sábados y los domingos con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, con Manolo Lama y con Pepe Domingo Castaño. 4.220.000 personas eligen diariamente la cadena SER. Más de 793.000 oyentes que la COPE y 2.369.000 más que Onda Cero. Hoy por hoy, este programa que escuchan, dirigido por Àngels Barceló, al frente se convierte una oleada más en el líder del prime time de la radio española, con 3.011.000 oyentes. Son casi 1.900.000 oyentes los que siguen los programas de nuestra cadena. Este en concreto, más de uno, mejora en 104.000 oyentes sus números del pasado año. Tenemos más de 1.300.000 seguidores. Muchas gracias. Radio Nacional acumula 1.113.000 oyentes, 15.000 más que la anterior ola del EGM, y de las 4 grandes generalistas, Radio Nacional es una de las 2 que mejora su audiencia en esta segunda ola de 2021, pese al descenso generalizado en el consumo de radio en España. Las mañanas de Radio Nacional, Íñigo, suman 32.000 nuevos oyentes respecto a la ola anterior. Bueno, pues muchas gracias. Juanma Castaño consigue récord histórico y se mantiene un EGM más como líder de la radio deportiva nocturna con 825.000 oyentes. El larguero con Manu Carreño suma 671.000 oyentes. La información deportiva del fin de semana de la mano de Dani Garrido y el equipo de Carrusel Deportivo engancha los sábados a más de 1.222.000 personas y el domingo 1.482.000. En horario coincidente, Carrusel Deportivo lidera los deportes del fin de semana con una media de 1.352.000 oyentes respecto a Tiempo de Juego, que obtiene 1.318.000 oyentes. Julia en la Onda, de Julia Otero, crece este año en 78.000 oyentes. Es el segundo programa más escuchado de la tarde de la radio en nuestro país, con 506.000 seguidores. Cantizano, por fin no es lunes, crece una media de 121.000 oyentes en un año y alcanza casi los 800.000 seguidores cada fin de semana. Hay 57.000 oyentes más con respecto a la anterior oleada en La Brújula con Juan Ramón Lucas, el programa que se sitúa en los 316.000 seguidores. Todos los morning crecen al igual que sus cadenas, Cadena 100, Rock FM y Megastar FM, en total 6.320.000. Las emisoras musicales también celebran los resultados. Los 40 es líder indiscutible, repite sus impresionantes datos con 2.772.000 oyentes, y Cadena Dial es la tercera radio musical más escuchada en nuestro país. Los 40 continúan encabezando el ranking con 2.772.000 oyentes, y como ya es habitual, el Morning anda ya con Dani Moreno y Cristina Bosca, sigue siendo la elección de la mayoría con 1.552.000 oyentes. Y lo decimos siempre y no nos cansaremos nunca de repetirlo. Muchísimas gracias. Europa FM, que acaba de iniciar la renovación de su parrilla y que incrementa su audiencia en 110.000 oyentes con respecto a la oleada anterior. O sea que ha salido el EGM. Son las 8:20, son las 7:20 minutos en Canarias. Esto es Onda Cero. Pues sí, ya ha salido el EGM. Madre mía, esto parece ya un parto. Ha llegado tardísimo, ha llegado un 6 de julio, pero ponemos punto y final no solo a nuestra temporada, también a la de la radio. Los programas pronto se empezarán a ir de vacaciones, pero antes tendremos que analizar, por así decirlo, si fuera un capítulo de una serie, sería uno de esos capítulos de transición, raros, extraños. Si se ven por sí solos,
puede parecer una cosa, pero si cogemos la serie histórica y otros datos aparte, parece una muy diferente. En resumen, el análisis puede ser más espeso que una tortilla de cemento. Pero, Alfonso, sé que te has buscado, digamos, los datos más pico, los datos récord que hemos tenido en este EGM. Así es, dentro de que es un EGM muy estable, como tú dices, sí hay algunos datos a destacar. Por ejemplo, el dato que se ha conocido de la COPE es su mejor audiencia desde el segundo EGM de 1996. Por otro lado, Es Radio ha hecho récord, nada menos que 757.000 oyentes, audiencia que nunca ha tenido esa cadena de radio. El Larguero, que ya todo el mundo sabe que ha hecho un mal dato, de hecho ha hecho el peor dato desde el último EGM de 1993. Sin embargo, por otro lado, el programa deportivo de la COPE, en este caso el Partidazo, ha hecho la mejor audiencia de un deportivo nocturno desde el último EGM de García allá por el año 2000. Peor dato del Deportivo de Onda Cero, en este caso el Transistor, desde el segundo EGM de 2007. Peor dato de Carrusel Deportivo los sábados desde 2005. Peor dato los sábados de No es un día cualquiera desde al menos la segunda ola de 2007. Por el contrario, mejor dato de la mañana del sábado de la COPE desde al menos la segunda ola de 2007. Peor dato, ahora nos vamos a los musicales, peor dato de Cadena Dial desde la segunda ola de 1994. Mejor dato de los 40 Classic desde la tercera ola de 2014, cuando era M80 todavía. Peor dato de Atrévete desde el segundo EGM desde 2008. Mejor dato de un morning de M80 o 40 Classic desde el tercer EGM de 2007, justo el siguiente a que se fuera Pablo Motos. Y el peor dato de Café Olé desde el segundo EGM de 2011. Bueno, la verdad es que son muchos picos, muchas cosas que analizar. Y ya que estás por aquí, Alfonso, voy a aprovechar para saludar... Bueno, primero saludarte a ti, que casi no te he dicho hola. Hola. Cristian, muy buenas. Muy buenas, Rubén, un EGM más. También tenemos por ahí a Antonio en la técnica, ahora os saludará a todos. Y no solo tenemos récords, también tenemos muchos titulares. Cristian, Alfonso. Pues sí, empezamos a resumir los titulares y lo más destacado de este EGM y de la información de medios. La SER, como hemos comentado, lidera y la COPE sigue en ascenso. En este EGM, la radio generalista ha experimentado una ligera bajada en general y particularmente en la SER y Onda Cero. Como es habitual, la cadena SER lidera con 4.220.000 oyentes. La cadena de la Conferencia Episcopal sube hasta 3.427.000, lo que es su mejor dato desde la segunda ola de 1996. Onda Cero baja hasta el 1.851.000 y Radio Nacional sube al 1.113.000. El gran dato del día ha sido para Es Radio, que logra su récord con un destacado dato de 757.000 oyentes. Como una de las triunfadoras es la cadena de la Iglesia, se podría decir que la SER se ha confirmado en la COPE y Ambiente de Boda, en Onda Cero más de funeral, en Radio Nacional de Comunión Diaria y en Es Radio de bautizo por su nuevo récord. Los programas de la SER lideran, pero Carlos Herrera sigue fuerte. Por programas no ha habido grandes novedades. Las audiencias son menos originales que una presentación de canciones de José Manuel Duro. Ángels Barceló sigue en Hoy por Hoy liderando con 3.011.000 oyentes, mientras que Herrera, su equipo y ahora su familia se ha mantenido con 2.579.000 oyentes. El matinal de Onda Cero se ha quedado con alguno menos, ya que baja 23.000 oyentes, mientras que las mañanas de Radio Nacional por fin suben ligeramente a 840.000 oyentes. Por las tardes, La Ventana lidera con paso firme y consigue 908.000 oyentes. Julia pierde la onda y baja a 506.000. La tarde de COPE sube a 472.000 oyentes. Y Tarde lo que tarde habrá atado a sus oyentes porque tiene los mismos, 148.000. Por la noche, Hora 25 supera el millón y llega a 1.051.000 oyentes. La Linterna alumbra a casi los mismos oyentes, ya que sube 2.000 y se queda en 890.000. Juan Ramón Lucas parece que por fin encuentra el camino con su brújula y sube a 316.000 y hasta sube el 24 horas a 261.000 oyentes. Nos vamos a las deportivas. El partidazo de COPE es más líder y tiempo de juego gana por mayor número de horas. Un gran EGM ha sido el del partidazo de COPE, que llega a 825.000 oyentes, el mejor dato de un programa deportivo nocturno de la cadena desde el último EGM de José María García en el año 2000.
Por el contrario, a Manu Carreño no lo salva ni una operación Camarón, ya que sigue en descenso y se queda en 671.000 oyentes, el peor dato desde finales del 93. Por último, José Ramón de la Morena apaga su transistor, pues porque ya no tenía casi pilas ni oyentes. El que fuera rey de la noche culmina su carrera con 201.000 oyentes, el peor ECM nocturno de Onda Cero desde el segundo de 2007. En los programas del fin de semana lidera Tiempo de Juego, con 1.472.000 oyentes los sábados y 1.603.000 oyentes los domingos, frente a 1.222.000 y 1.482.000 de Carrusel. Eso sí, según la SER, en coincidencia horaria, Carrusel hace una media de 1.352.000 oyentes y Tiempo de Juego 1.318.000. Algo a rebatir y que luego comentaremos. Dani Garrido ha perdido más EGM que el Athletic finales de Copa. Recordemos que el programa de la COPE suma 2 horas más los sábados y 3 horas más los domingos. En cuanto a los perseguidores, subida de Radio Estadio ambos días de la semana, importante aumento de oyentes de Tablero Deportivo que duplica sus números. En deportes también hay que decir que Radio Marca sube a 388.000 oyentes. Subida generalizada de las musicales a excepción de los 40 y Cadena Dial. Los 40 sigue siendo la radio musical de referencia en nuestro país, aunque esta vez se deja oyentes y se queda en 2.772.000. En segundo lugar, Cadena 100 sube 64.000 oyentes hasta el 1.684.000. Cadena Dial sigue en un importante descenso y se queda en 1.460.000 oyentes, su peor dato desde el segundo EGM de 1994. Para hacernos una idea, no hace tanto, en el tercer EGM de 2019, la cadena tenía 2.109.000 oyentes. A partir de aquí, todos son subidas. Europa FM 1.065.000, sube 110.000. Rock FM 979.000, sube 118.000. Y Kiss FM 914.000 con una subida de 72.000 oyentes. En el siguiente escalón, los 40 Classic logra su mejor dato desde el tercer EGM de 2014, cuando todavía era M80 y llega a 613.000 oyentes. Por debajo y con subidas generalizadas, Radio LED llega a 437.000, Hit FM a 265.000, los 40 Urban suben bastante, de 143.000 a 210.000 oyentes, lo que obviamente es su récord. Megastar también sube una barbaridad, de 131.000 a 230.000 oyentes, y Melodía consigue 107.000 oyentes. En este EGM por primera vez no se mide, o por lo menos no tenemos ningún dato, de los 40 Dance. Un saludo a Duro, por cierto. Los morning shows también replican el resultado de sus cadenas con muchas subidas, excepto para Anda Ya y Atrévete. Anda Ya, de hecho, sigue liderando con diferencia, pero esta vez bajando 49.000 oyentes y se queda en 1.552.000. Después de varias bajadas, por fin Javi y Mar logran despertar a más gente y llegan a 1.078.000 oyentes. Cada vez más gente se atreve, por así decirlo, a escuchar a Luis La Rodera, que baja con su Atrévete a 796.000 oyentes, la peor cifra de este programa desde la segunda ola de 2008. Como es habitual, el EGM entierra bien y Levántate y Cárdenas tiene una importante subida de 85.000 oyentes y llega a 555.000. También suben las Mañanas Kiss a 504.000. Morning Box con 350.000 oyentes llega al mejor dato de un matinal de M80 o ahora 40 Classic desde el tercer EGM de 2007. El siguiente a la salida de Pablo Motos en No Somos Nadie. Café Olé sigue su línea descendente y se queda en 230.000 oyentes. Megastar Morning Show duplica su audiencia con 113.000 oyentes. Y Juanma se despide en Melodía con ligera subida hasta los 35.000. De las subidas de las musicales pasamos al descenso de los periódicos. Normalmente no nos fijamos en estos datos, pero la bajada continuada merece un apunte. Marca es el diario más leído con 849.000 lectores, pero para que nos hagamos una idea, en 2012 llegó a 3.011.000. El segundo deportivo, el AS, está en 378.000 lectores, cuando en 2012 llegó a 1.490.000. En cuanto a los periódicos generalistas, El País tiene 795.000 lectores, cuando en 2008 logró 2.330.000. El Mundo se mantiene en 511.000 lectores, cuando su récord data de 2007 con 1.447.000. Por último, el histórico ABC se queda en 384.000 lectores, cuando en 2004 llegó a 903.000. En revistas lidera como siempre Pronto, seguido de Hola. Las revistas mensuales más vendidas con una cifra semejante son National Geographic y Muy Interesante. Y por último XL Semanal es el suplemento más leído, seguido del País Semanal.
Y también fuera de radios y del EGM también tenemos dos noticias a destacar, en este caso dos obituarios. Por un lado, muere Rafaela Carrà, diva de la televisión y la música. Nacida en Bolonia en 1943, Rafaela Carrà soñaba con ser bailarina y a los 15 años se matriculó en el Instituto de Cinematografía de Roma. Actuó en varios largometrajes, por ejemplo en El coronel von Ryan al lado de Frank Sinatra. En 1970 saltó a la fama gracias a la música, la descarada Tuca Tuca, compuesta por Gianni Boncompagni, su primer amor y director del programa que la consagró en la pequeña pantalla. Pronto Rafaela anticipó el bombazo 5 años más tarde después de Rumore. Con el programa La Hora de Rafaela batió récords de audiencia y también conquistó a los españoles en los 90 tras recibir clases de castellano con Hola Rafaela y En casa con Rafaela. Aquí habíamos visto por primera vez sus piernas interminables y el golpe de melena en 1975 en Señoras y Señores, cantando Felicità y Rumore con el ballet de Don Lubio. Supo trascender con descaro e inteligencia su primera condición de icono sexy gracias a unas letras atrevidas que siempre coqueteaban con el escándalo, y en los últimos años también llegó a convertirse en un icono para los gays. Y por desgracia pasamos de una muerte a otra, la del periodista español Tico Medina. Ha muerto a los 86 años el que fuera uno de los fundadores de TVE, más conocido por sus compañeros y seguidores como Tico. Premio Ondas en 1961, Medalla de Andalucía en 2008 y Medalla al Mérito del Trabajo en 2017. Tico, recordado por su positividad, trabajó en México como corresponsal de Centroamérica para la televisión española y la agencia EFE, en la televisión privada Antena 3 y en cabeceras de la prensa española como Ideal, el periódico granadino donde se estrenó por escrito, el diario Pueblo y la revista Hola, donde pasó casi medio siglo, ejerció como redactor jefe y hasta 2019 escribió un blog. También fue jefe de reporteros de ABC y en los últimos años se le podía escuchar en el programa de Carlos Herrera. Pero como decía, vuelvo contigo, Alfonso. Tenemos bajada en la cadena SER. Vamos a empezar este GM por generalistas, como siempre, por el principio. Una bajada que prácticamente hace perder el listón de los 4.300.000 que tenía desde que empezó la pandemia. Lo deja en 4.220.000, relativamente cerca, quizá el punto intermedio entre lo que ha tenido en pandemia y lo que tenía antes. Una de dos, goma sí o goma no. ¿Qué opinas? Pues, efectivamente, audiencia de mantenimiento, como tú dices, ha bajado un poco lo que recuperó en su momento y yo creo que no son datos especialmente destacables. Todos los programas suben o bajan un poquitín, con lo cual se mantiene. La cadena SER es verdad que celebra hoy, que lleva 5 años, en los últimos 5 años es su mejor temporada, pero bueno, al final es una audiencia de mantenimiento y muy ojo a visor a lo que está haciendo la COPE, que está relativamente cerca. Básicamente el dato de la SER sí que es cierto que a ver, no deja de ser un dato positivo en el sentido de que sigue siendo líder después de tantos años ya, pero ojo con la COPE. Ojo con la COPE, sobre todo en ciertas franjas, porque vemos que COPE lidera en la madrugada de una forma abismal, especialmente, y casualmente desde el inicio del partidazo. O sea, desde el inicio del partidazo hasta las 7 de la mañana, COPE es la emisora más escuchada de España. Ha superado literalmente a toda la madrugada de la cadena SER, la cual va dando tumbos desde, sí, se podría decir que casi la desaparición de Hablar por Hablar. Y en el caso del matinal, o sea, en el caso de los programas matinales, que son quizás los más interesantes para analizar y para ver cómo más o menos se comporta la radio en el general, vemos que las horas de mayor audiencia en la radio, Herrera está a punto de alcanzar a Hoy por Hoy. Veamos, por ejemplo, las franjas de 8 a 10. De 8 a 8 y media de la mañana, Herrera solo está a 4.000 oyentes. De 8 y media a 9 está a 27.000. De 9 a 9 y media a 3.000. Y de 9 y media a 10, Herrera le gana por 5.000. Por 6.000, mejor dicho. 1.300.000 por 1.009.000. La verdad que da a entender de que la COPE se acerca peligrosamente, para la SER, evidentemente, el peligro, al primer puesto, de que hay unas franjas que están muy cimentadas, especialmente las noches y el matinal, más las horas de tiempo de juego, que luego comentaremos, pero desde luego que tenga cuidado la SER, porque relajarse demasiado puede traerle un serio problema.
Bueno, en mi opinión, la SER es que está relajada desde 1997, pero eso es solo una impresión. Bueno, ya tenemos aquí, porque lo he visto ahí cambiando cables medio desesperado, pero parece que ya lo ha arreglado. Antonio, muy buenas. Muy buena, esto es un caos como siempre. Pues sí, el EGM siempre es muy así, muy de rollos. Y bueno, ¿qué opinas tú de este tema SER-COPE? Sí, estaba escuchando a Diestro decir la diferencia entre Herrera y la SER de 8 a 10 de la mañana, que prácticamente eso es un empate, porque tan poca diferencia, sabiendo cómo es el EGM, eso es un empate. Pasa igual que con la audiencia de tele, que cuando es menos de 40.000 espectadores dicen que es un empate, ¿no? Algo así, ¿no? Pues aquí más o menos igual. Y visto la diferencia entre COPE y SER en general, si a COPE le sumáramos los 700 y pico mil de Radio, sería líder, ¿eh? Sería líder. La COPE sería líder si no fuera por Es Radio. O sea, Federico Jiménez Los Santos, que no sé lo que habrá hecho su programa, sé los 700 y pico mil de la emisora. Federico Jiménez Los Santos estará hoy muy contento. Bueno, ahí yo metería un matiz, porque es posible, como el EGM son datos acumulados, que haya gente que escuche las dos, COPE y Es Radio. Hombre, sí, puede escuchar Federico por la mañana y hay tiempo de juego. 600.000, 597, me lo pasan por aquí por los bajini, vale. Sí, bueno, yo iba a decir que afortunadamente aquí no puede haber gobierno de coalición entre la COPE y Es Radio. No puede haber PP Vox. No, aquí no. Hombre, vamos a ver, yo tampoco veo un empate tan cercano, quiero decir, o sea, hay 500.000 oyentes entre los dos programas, entre Hoy por Hoy y Herrera en COPE. No llega a 500.000, cierto es, poco menos, pero incluso en alguna otra ocasión han llegado a estar más cercanos de lo que están ahora mismo, con Herrera ganándole alguna hora al Hoy por Hoy. Sobre todo la hora de 10 a 11, que antes era una hora muy potente en el programa de Herrera, pero ahora es un batiburrillo de cosas que yo creo que han hecho que pierda un poco de interés. Claro, lo que pasa es que lo que sí que habría que contar, y eso sí que es la diferencia en este caso, como has dicho también, que la hora de las 10 sí que antes era bastante importante. Por cierto, hora que también está casi igualada. 953 a 945 para la SER de 10 a 10 y media, 8,72 a 8,53 de 10 y media a 11 para la SER. Pero sí que es verdad que vemos que la principal hora al final son las 8 de la mañana. En la radio las 8 de la mañana es el prime time, es las 10 de la noche en la televisión. Y vemos como ahí es que la diferencia es mínima. O sea que hay 500.000 oyentes de diferencia, pero claro, por un acumulado que realmente no es tanto. O sea, porque vemos, por ejemplo, que en el tramo de 10 a 12 y media de la mañana mismamente, COPE solo está a menos de 100.000 oyentes, a unos 70.000, de hecho a 72.000 para ser más exactos. Y luego en el caso de la franja de 6 a 10 sí que hay esa gran diferencia. Pero aun con todo, en las horas importantes de la radio, la COPE acaba casi alcanzando. O sea, estamos en esos mismos resultados que estaba Tiempo de Juego y Carrusel Deportivo hace unos cuantos años, que era así, gana el carrusel, pero Tiempo de Juego le ganan algunas, poquitas, luego va ganando otras poquitas, y al final, ojo que no se pueda producir el mismo sorpaso que pasó con el Tiempo de Juego al carrusel. Dudo que ocurra, porque evidentemente ya ahí influyen bastantes factores, y es también la simpatía de la conducción y también la línea editorial, ya que en este caso no es un programa, digamos así, no es un programa deportivo, sino un programa político. Sí que también entra en juego la facción política de los oyentes, claro. Pero sí que es verdad que COPE desde luego ha hecho un dato espectacular. O sea, este año para COPE están para brindar como echando humo. Realmente. Y mirando un poquito más hacia abajo, tenemos también los datos de las otras dos grandes generalistas nacionales que a mí me dejan preguntas. En el caso de Onda Cero, predije que sería Goma y esa es una de las cosas que sí he acertado. Baja unos 140.000 oyentes, se queda en 1.851.000, prácticamente muy cerca, 50.000 por encima del dato previo a la pandemia, o sea, del dato de inicio de pandemia y el dato previo a la pandemia. Digamos que Onda Cero vuelve a su ser un poquito mejor y Radio Nacional parece que en ese 1.100.000 ha encontrado su suelo
y que ya de ahí es difícil que baje. No sé qué opináis. Sí, sí, sí. Lo que se ve en general en todas las cadenas de radio es mucha estabilidad en sus cifras. Entonces, efectivamente, Radio Nacional parece que se mantiene ya por fin alrededor del 1.100.000 porque realmente lleva una racha tan negativa que peligraba incluso la barrera del millón, que nunca ha abandonado Radio Nacional. Su menor dato fue, no lo tengo delante ahora mismo, pero fue por 2005 por ahí, que estuvo en 1.200.000. Y sí, yo también creo como tú que ha tocado suelo, afortunadamente. Igual que Onda Cero, aunque ahora haya bajado un poquitín, pero parece que el 1.700.000 al 1.800.000 es su cifra más baja. Y a partir de ahí ha habido EGMs en que ha llegado a 1.900.000 o incluso 2 millones. Son dos cadenas que lo han pasado mal últimamente, que están lejos de sus grandes momentos, pero por lo menos parece que se sabe ya que no van a bajar más. De hecho, estaba intentando mirar los datos y ese 1.200.000 fue hace bastante. Tanto es así que tengo aquí los datos desde el principio de siglo y nunca ha llegado a datos tan bajos. En ese 1.851.000, que sigue siendo un mal dato, pero los ha habido peores. La primera oleada le dio 1.799.000, primera oleada de 2020. Si tiramos un poquito más para atrás, sí que es verdad que ha habido oleadas ahí de 1.800.000 y tal, pero sí que, bueno, digamos así que ese suelo lo tiene, Onda Cero lo tiene en el 1.700.000, 1.800.000. Lo que sí que es menester, en el caso de Onda Cero, es también cambiar ciertas partes de la programación. Ya esto después comentaremos todos los detalles, pero sí que da un poco la idea de que Onda Cero está ahí, pero tampoco se la nota mucho y quizás ahí le está perjudicando notablemente la dura pugna entre Cadena SER y la COPE. Y al final también esa indecisión, pues a lo mejor, digamos así, ese modo Ciudadanos, ¿no? Que tiene un poco Onda Cero, ¿no? Que es ni estoy con uno ni estoy con otro, pues al final sí que un poco le perjudica. Y lo de Radio Nacional de España, pues bueno, ahí está, en ese millón, o sea, ahí se queda. Es que poco más hay que comentar, la verdad. O sea, sigue anclado en ese dato. Es verdad que esta vez ha salido un EGM algo más positivo, pero sigue estando lejos de registros históricos. Yo estoy de acuerdo contigo, Cristian, en que le perjudica a Onda Cero esto de estar a dos aguas y nunca en un mundo, en un país cada vez más polarizado, por desgracia, esta especie de neutralidad le perjudica. La segunda cosa que quería comentar es que el dato que ha dado 1.200.000 de Radio Nacional fue en 2008, que antes he dicho 2005, creo que he dicho 2008. Y un dato que quería destacar es el de Es Radio, porque con los 757.000 oyentes supera a cualquier dato que, por ejemplo, nunca tuviese Punto Radio. En su momento, Punto Radio, el máximo que tuvo fueron 639.000 oyentes en 2007. O sea que para ser la quinta radio en este país, que siempre va a tener un pico de audiencia, pero no mucho más de eso, es una audiencia ciertamente muy destacada. O sea, ya es más de media radio, ¿no? Que decía Radio Chic que solamente caben 4 radios y media. Pues bueno, pues radio ya es más de media radio, ¿no? Sí. Es radio y 3/4. O Radio Nacional o menos de una radio. Porque... Puede ser, o que se repartan entre las dos, porque desde luego esos datos son increíbles. O sea, de hecho, los datos que daba Es Radio en 2019 eran de 620 más o menos, y de buenas a primeras se ha colocado en los 750.000 de oyentes. Y la verdad que no tiene, o sea, en esto no tiene nadie por debajo. O sea, realmente el trabajo de Federico Jiménez Los Santos, y no solo de Federico, sino también del resto de profesionales que trabajan en la emisora, es encomiable. O sea, han hecho una emisora que, bueno, con los medios que tienen, con lo que pueden y tal, pero bueno, les están sacando bastante partido. También es verdad que la viralización, por así decirlo, del contenido de Federico Jiménez Los Santos, especialmente de los monólogos de la mañana, sí que al final también hace su fruto. Y es que últimamente, y más como bien has dicho antes, Alfonso, con la polarización política e informativa que estamos viviendo en nuestro país desde hace unos años, pues sí que Es Radio, pues digamos así, ha encontrado un buen caldo de cultivo en promover este contenido vía redes sociales. Le funciona bastante bien y en ese sentido sí que les da buenas audiencias.
Solo hay que ver, para poner el ejemplo, los datos que incluso consigue por Internet, ya que en tan solo, sí, se puede decir que en tan solo un año, o sea, si analizamos desde la tercera oleada de 2020 a la segunda de 2021, Es Radio ha ganado casi 100.000 oyentes, ha duplicado su audiencia en Internet, en 217.000 son los oyentes que escuchan la emisora a través de Internet, superando, por otro lado, a RACU y dejando bastante lejos a Radio Nacional de España, y quedándose, por cierto, a menos de 100.000 de Onda Cero. Bueno, yo sí quiero hacer un pequeño matiz a lo que decís, y es sobre Onda Cero. No es que sea un modo ciudadanos o querer ir de neutrales, de no ir con unos o no ir con otros. No, el problema de Onda Cero es que quiere ir con unos y con los otros. Recordemos que hasta hace unos pocos años tenían a Carlos Herrera en la mañana y a Julia Otero en la tarde. Que eso es como tener un helado de chorizo y chocolate. No, no puede ser. Si no es de ir, lo de ir con todo el mundo, también el problema de Ciudadanos. Pero bueno, no me meto en política ya. Bueno, sí, mejor que no nos metamos. Pero entrando en lo que es específicamente radio, sí que es verdad que ahora se ha buscado una línea que sí que se mantenía entre la izquierda y la derecha, pero quería ir con los dos. Lo han intentado de manera con Alsina en la mañana, porque la mañana de Onda Cero tiene que tender a la derecha y dentro de lo que cabe Alsina es derecha suave, no es un Herrera de la vida. Julia Otero se mantiene, aunque no quieren que Julia destaque mucho. Meto luego a Juan Ramón Lucas, que en teoría tiraba a la izquierda, pero ahora lo hemos centrado que no se note. No sé, es como que quieren estar a los dos lados y hacernos ver que no están con ninguno. Y creo que no es lo mismo estar con los dos que estar con ninguno. Pero eso ya nos meteríamos en un debate político que se va bastante fuera de lo que es la radio. Sí que el que no está fuera sino dentro es nuestro compañero Palacio, que ha llegado justito para hacernos su comentario sobre este tema. Pala. ¿Qué tal, compañeros de los metizados? Pues aquí vamos a analizar de parte de Palacio las radios generalistas de esta oleada de EGM muy curiosa, como siempre. Como siempre, la cadena SER con los 4 millones, aunque ha bajado un poco, pero no ha bajado tanto como el primer EGM de 2020. 4.220.000, con Ángel Barceló, hora 14 también potente, hora 25 también bastante fuerte con Pepa. Los programas deportivos, por supuesto, ahí está el larguero con Manu Carreñón, que está también en el entredicho, esperemos que se mantenga. Y el Café Deportivo, por supuesto, con Dani Garrido, con todo el equipo. La cadena COPE, que a base de Herrera y de tiempo de juego y del partidazo, pues sigue manteniéndose los 3 millones y pico. Roza los 3.500.000, aunque esperemos que Herrera, si deja de marear la perdiz, pues mantenga ese 3.500.000, que no es una audiencia bastante mala, que es una audiencia bastante buena y además en constante crecimiento, como dicen ellos. 3.500.000. Onda Cero, pues ahí está entre el entredicho de qué va a pasar ahora sin De la Morena, a ver si sube algo de deporte. Julia o Carmen Juan en la onda, a ver si sigue manteniendo esa segunda posición. Bastante bien Radio Nacional, Radio 1, que ha conseguido ese 1.113.000, sobre todo por la audiencia de la noche. Y la audiencia de RAC-U, que el programa matinal pues está bastante alto. Como bastante alto está también Eso Radio, con esos 757.000 oyentes que, viendo cómo está la diatriba política española, pues seguramente llegará a los 800.000 al tiempo. Aparte de eso, pues Radio Marca con la puntuación de COPE, pues normal que suba. Otro bajón de Canal Sur, otra vez 213.000, bastante bajo, no a los 181.000, pero bastante bajo. Y bueno, la verdad es que las radios generalistas sobrantes pues están ahí en esa audiencia de 2.000, 17.000, ya reducir información, todo de arriba y abajo. Esperemos que vaya manteniéndose la línea y vemos la evolución. Bueno, pues ahí queda. Te has adelantado y todo, Pala, te has metido incluso en las autonómicas, ahora iremos más en detalle, pero hay un dato que no es de emisoras, es del total de la radio, y yo no quiero dejarlo pasar, porque si miramos lo que ha sucedido en este GM, el total de radio en España pierde unos 50.000 oyentes, más o menos, y dices, bueno, no ha cambiado mucho. Las musicales recuperan 150.000 oyentes, dices, bien, típico, primavera, vale.
Las generalistas se dejan 200 y pico mil, casi 300. Esto ya empieza a ser un poquito extraño. También se dejan 200.000 las informativas, más aún cuando ha habido unas elecciones en Madrid que nos han metido a bombo y platillo, aunque no estuviéramos en la capital. Parece que, bueno, un EGM más. Pero, ¿y si empezamos a ver la serie histórica de los 3-4 EGMs anteriores? Y en esto, Cristian, sé que tienes mucho que decir, porque miramos el total de radio y ha bajado unos 750.000 oyentes, así haciendo la cuenta rápida, a pesar de que la radio por Internet ha crecido algo más de 1 millón. Es decir, que aunque la audiencia se hubiera pasado a Internet, que no habrá sido así del todo, todavía tenemos cientos de miles de personas que directamente han apagado la radio. Exactamente. O sea, vamos a hacer un análisis básico de segunda oleada del 19 a la segunda del 21. En la segunda del 21 teníamos que sí, había menos oyentes, 12.031.000. Está más o menos estable, o sea, los oyentes llegan a ser esos 12 millones. Entre 12.031.000 a 12.524.000, que fue la primera oleada del 21, también, evidentemente, coincidiendo con el pico de la pandemia, bueno, con el segundo pico de la pandemia. Y, claro, hay que mirar, que eso siempre se olvida, los datos de la radio por Internet. Y es que la radio por Internet, la generalista, ha pasado de la segunda oleada del 19, que hizo 1.157.000, a tener 2.176.000 oyentes. O sea, estamos hablando, por tanto, de que del total de oyentes de la radio generalista, que actualmente se sitúa en 12.283.000, ese pico de 2 millones casi que se lo lleva la radio por Internet. O sea, estaríamos hablando de que la radio en su soporte tradicional solo tiene 10 millones de oyentes en la generalista. Luego comentaremos lo de la musical, que entonces ya sí que podríamos irnos incluso bastante más abajo y sería aún más sorprendente. La cosa, yo me estaba centrando sobre todo en el total, por eso, porque aún a pesar de estas subidas podríamos pensar y decir, bueno, la gente es que se ha pasado a Internet, pero es que el total de radio del EGM suma Internet. De hecho, te lo suma como si fuera un poste muy grande. En vez de escuchar el poste de Madrid, de Valencia, de Zaragoza, escuchas el poste Internet. Con la TDT hace lo mismo, escuchas el poste TDT. Pero, y aun con todo y con eso, y con la TDT y con el Internet, además en el caso de las musicales, y ya nos metemos en harina porque aquí tiene mucha tela, sí, es verdad que han subido, sí, es normal que suban en primavera, pero es que lo que han recuperado no llega ni a la altura del tercer EGM de 2020, que ya era en pandemia, 12.165.000 por 12.106.000, y eso que este es el EGM de primavera, ¿qué les tendría que beneficiar? Cristian, ya del primero de EGM de 2020 para atrás, mejor ni lo miramos. Mejor ni lo miramos, o sea, y sí que se ve ese salto brutal. O sea, ya vemos, por ejemplo, como sí que hay un escalón, pero sobre todo el escalón habría que mirarlo y habría que reflejarlo en el total de radio y especialmente en el total de temáticas. El total de temáticas básicamente ha perdido 1 millón de oyentes desde el inicio de la pandemia, y ese 1 millón de oyentes habría que sumarle otro 1.402.000 oyentes que son los que escuchan por Internet. O sea, hay 2,5 millones de personas menos que escuchan por el soporte tradicional la radio temática. O sea que realmente, si hacemos esos análisis, vemos como los 13.312.000 oyentes en una tímida subida que ha tenido en esta oleada el EGM para las emisoras temáticas, casi se podría decir que ese pico de los 3 millones también está en Internet. O sea, podemos decir que realmente la radio en su soporte tradicional no son 23 millones, sino aproximadamente unos 20 millones los oyentes que tiene. Desde luego sigue siendo muy importante la radio tradicional. Más que decir esto que oímos como un mantra cada 2x3, la gente se ha pasado a Internet. Bueno, no es que hayan abandonado el tradicional, pero es evidente el crecimiento online. Sin embargo, y a pesar de todo, y como acabamos de ver con la serie histórica, estos datos del EGM son un poquito oro parece, pero plata no es. Oro parece, pero plata no es, pero sí que habría que mencionar un pequeño detalle ya en el ámbito general. Por primera vez, Internet
ha superado en, digamos así, en difusión o digamos así, en reconocimiento por parte de los usuarios a la televisión. Por primera vez hay más gente consumiendo Internet que televisión. 84% para Internet, 82,8% para la televisión. Cuidado que puede ser hasta más. Y es muy curioso porque la televisión había estado muy sólida en ese 85-87, ha pegado ese bajón repentino en los últimos meses. Internet, pues bueno, continúa su subida. Bueno, pues toca la batalla que hay en todos los EGMs, muy avivada de un tiempo a esta parte. Los reyes de la noche, en este caso, serían los reyes de la tarde deportiva y reyes del fin de semana. Alfonso, no te rías, que sé que te has visto la serie y Cristian se la ha visto también. Sí. Pero los reyes de la noche, de la tarde del deporte, en la realidad y no en la ficción, tienen las espadas en todo lo alto. Pues sí, tengo muchas cosas que decir al respecto. Empezando por el larguero y el partidazo de COPE. Está claro que Juanma Castaño se ha hecho un hueco muy importante en la noche y estaba claro desde hace tiempo también que Manu Carreño no funcionaba en el larguero y el tiempo solamente ha dado la razón. Está claro que no debería seguir presentando el larguero y esperemos que haya cambios más pronto que tarde. Por otra parte, y ahí sí que tengo más que comentar, está el tema de carrusel deportivo y tiempo de juego. Tenemos varias noticias contradictorias hoy. Por un lado, el dato global y general es que tiempo de juego gana. Eso es así. Luego es verdad que la SER hace una especie de raíces cuadradas ya para decir, bueno, pero en coincidencia y haciendo la media de los 2 días, carrusel deportivo gana por la mínima. Bueno, es posible, porque también hay que decir que carrusel deportivo... mejor dicho, tiempo de juego tiene 2 horas más los sábados y 3 horas más los domingos, y recordemos que las audiencias de radio son acumuladas, con lo cual cada hora además cuenta. Pero bueno, también está claro, por otro lado, que Cristian creo que entrará ahora en la materia, que hora a hora prácticamente todas las horas de los programas los gana tiempo de juego, o sea que está en mejor posición. Y ya como opinión personal de esto último, del tema tiempo de juego y carrusel deportivo, a mí me extraña el bajón que ha pegado últimamente carrusel deportivo. Porque más allá de que cada uno de nosotros le guste más uno u otro programa, quien es oyente de Carrusel Deportivo, quien lo ha sido en los últimos años, no nota que el programa haya empeorado. Todo lo contrario. Creo que lo que tiene en la cabeza hacer Dani Garrido como Carrusel es más redondo que nunca. Entonces me llama la atención esta bajada en los 2 últimos EGM, pero bueno, veremos cómo sigue la guerra próximamente. Claro, es que ahí es donde los datos es lo que tendríamos que sí que comentar, porque sí que es cierto que, por ejemplo, el sábado, al principio, Carrusel Deportivo hace mejores datos que tiempo de juego, o sea, básicamente 149 por 109, 170 por 101, 156 por 145, 144 por 139, pero a partir de las 5 de la tarde es cuando todo cambia, es cuando realmente ya tiempo de juego se impone y de forma grande. En el caso de algunas horas, doblando las audiencias, ¿no? En el caso de 6:30 a 7, que le saca 200.000 oyentes, o bueno, en el caso de otras horas, como vienen siendo, por ejemplo, las 8 o las 9 de la noche. Vemos, de hecho, que Carrusel Deportivo, en las horas de coincidencia, las horas de coincidencia, gana en el sábado de 3 a 3:30, de 3:30 a 4, de 4 a 4:30, y de 4:30 a 5 y de 5 a 5:30. A partir de, de 5 a 5:30, no, de 4:30 a 5. A partir de ahí, todas las horas las gana tiempo de juego. En el caso del tramo de 11 a 1:30, sí que es cierto que hay un salto y sí que hay alguna media hora en la que gana, especialmente la de la 1 de la madrugada. Pero es que la cosa está en que, eso es el domingo, pero es que el sábado vemos que los datos son prácticamente iguales. O sea, Carrusel Deportivo coincide con tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada. Bueno, pues en estos datos solo gana Carrusel Deportivo media hora. Así que, claro, yo entiendo que haya que coger y haya que vender un dato bonito y tal, pero si todas las medias horas te las gana la competencia, ¿cómo puedes decir que ganas? Sí, a mí hay algo aquí que no me cuadra. Sí, se puede dar, y te voy a decir por qué. Más allá de que, por supuesto, todo eso es cierto y ahora puede ganar gana tiempo de juego prácticamente todas. Porque tradicionalmente Carrusel Deportivo tiene unos oyentes más fieles, digamos, y tiempo de juego un mayor número de oyentes. De hecho, a veces ha pasado que Carrusel Deportivo, perdiendo más horas de su duración de programa,
ha ganado en el total a tiempo de juego. Por eso que te digo, porque al final, hora a hora, si es posible, que haya más gente picoteando, por así decirlo, tiempo de juego, o audiencia que va y que viene, pero la audiencia de Carrusel Deportivo se mantiene más estable. Entonces, de ahí que sí puede ser que Carrusel Deportivo, digamos, tenga más audiencia de la que parece. Más allá de eso, está claro que bueno, que hora a hora gana tiempo de juego y que, aunque sea con esas 2 horas y 3 horas de más, tiempo de juego en el total, pues vence la batalla del fin de semana deportivo. Claro, es por eso. Claro, y además también hay que entender, eso siempre hay que explicarlo, cómo se hacen las encuestas del EGM. La encuesta del EGM te pregunta cuántas horas has escuchado la radio, de qué horas a qué horas has escuchado la radio y qué has escuchado en cada franja de media hora. Así que, claro, si vemos que, siguiendo el baremo que utiliza el EGM para realizar sus encuestas, damos como datos estos que tenemos, puede ser que haya ganado, por lo que dices, porque el oyente de Carrusel sea más fiel a la emisora y el de tiempo de juego picote más, pero al final los datos son los datos. O sea, yo entiendo que, a ver, no, tampoco es para defenestrar tanto a Carrusel, más defenestraría, como bien has dicho, a Manu Carreño, que eso sí que no tiene salvación. Eso no tiene salvación ninguna, o sea, literalmente. Pero tampoco es que Carrusel esté para tirar cohetes. Aún así, mejor que lo de Carreño es, que eso sí daría para un comentario, como daría para otro comentario José Ramón de la Morena, que ya es, como bien hemos dicho en las noticias, casi que al Transistor se le estaban acabando las pilas ya. Es que te ganes Radio Nacional sin furbo. Pues sí, un desastre. De 12 a 1:30, esto es cierto, ¿eh? De 12 a 1:30, Radio Nacional de España, el programa Gente Despierta de Merende, gana al Transistor de la Morena. Exactamente. 228 por 201. Bueno, pero el 228 es dato general, el programa da de 11:30 hasta las 3 de la mañana, creo que es. Yo hablo del hora a hora. O sea, de media en media hora. Sí, lo que en televisión diríamos la franja de enfrentamiento. Exacto. En la franja de enfrentamiento, es coincidencia. La primera media hora la gana el Transistor, 130-122, pero se acabó. En la segunda, 129-133 para Radio Nacional. En la segunda, 107-118 para Radio Nacional. Y en la última media hora de coincidencia, 59-74, también para Radio Nacional. Pues nos queda, vamos un poquito mal de tiempo, así que lo vamos a hacer en un tuit. En general, las autonómicas, Cataluña Radio parece, la Radio Nacional de allí, no parece que su caída tenga freno. Por otro lado, bastante estabilidad de las autonómicas de Aragón, e incluso Asturias recupera un poco, Castilla-La Mancha. Y el punto negativo, por decir alguna, apunt, que parece que no han gustado los cambios. No sé si aquí los andaluces queréis comentar algo sobre el grupito Canal Sur. Que se la pegan todas, ¿no? Que consolidan. A ver, a los andaluces os tengo que dejar. ¿Yo qué voy a decir de Radio Castilla-La Mancha, que ha hecho un plano? Que el 300 y pico mil de Canal Sur Radio la oleada pasada podríamos decir que era goma. O sea, que más bien el dato bueno era el que bajó de 200.000 y ahora está en poco más de 200.000 de Canal Sur Radio. Canal Fiesta, si quieres lo comentamos después, que tampoco, aunque ahí sí que no había explicación ninguna, ¿eh? Bueno, que tenga menos interés la emisora y poco más. Luego sí que es verdad que teníamos en el farolillo rojo, que siempre lo comentamos, a Flamenco Radio, que ha hecho la peor audiencia de los EGM. Menos 1000, o incluso algún cero creo que ha habido. A ver, no tiene mucho sentido tampoco que esté esta emisora en el EGM, la verdad, es como los 40 Dens. No tiene sentido. Literalmente, no tiene mucho sentido. De hecho, ha hecho ese 1000 oyentes. Bueno, no me adelantéis acontecimientos de las musicales, pero ya que hablamos de farolillo rojo, aprovecho para saludar a Onda Madrid, que siempre estará en nuestros corazones. Vuelve ahora Pala porque, igual que comentábamos en las noticias, llega el sonido histórico y el sonido triste. Esta semana en el sonido histórico tenemos que volver a recordar dos grandes figuras que nos han dejado en muy poco tiempo esta semana tan reciente. Hablamos del periodista Tico Medina y de la cantante y presentadora de televisión y showwoman italiana Raffaella Carrà, los cuales intentaremos hablar un poco de ello en su justa y merecida medida en este espacio. El primero en dejarnos fue don escolástico Medina García, Tico Medina, nacido el 11 de septiembre de 1934 y fallecido el 5 de julio de este 2021. Tico Medina estuvo hasta sus últimos momentos estando en la colaboración de dos programas, uno de radio y otro de televisión.
en Canal Sur Televisión con Juan y Medio en el programa de la tarde, donde una de sus últimas intervenciones fue para hablar del fallecimiento del príncipe Felipe de Inglaterra, y en radio con Carlos Herrera en las mañanas de COPE, pero su carrera viene de reportero desde los años 50 para periódicos y para la revista Hola. También fue el jefe de reporteros de ABC, corresponsal de guerra y enviado especial, y en televisión fue una de las primeras figuras de televisión española desde 1957. Más tarde estuvo también en otras cadenas, siendo reconocida su labor últimamente, como ya decimos, en Canal Sur con Juan y Medio o haciendo programas por la mañana en tiempos anteriores. En los 90, por ejemplo, en este caso fue muy recorrido por su experiencia en la prensa rosa. Por ello participó en magazines de Antena 3 como En Toda Página o Extra Rosa, o también en Mayores sin Reparos, o Las Mañanas de Rosa, antes de colaborar en Telemadrid con Té de Tarde y volver a Canal Sur, al programa Mira la Vida de Rafael Cremades, haciendo pequeños pinitos comunicativos en esa época. Recibió el premio Ondas en 1961, la medalla de Andalucía en 2008 y la medalla del Mérito en el Trabajo en 2017. Aquí escuchamos un poco de su sabiduría y de su experiencia como reportero en televisión y radio. El suspiro final. Suspiro de Corpus de Fantástico Medina. Ayer fue jueves del Corpus, en mi ciudad de Granada, y yo soy su cronista. A ver si les pongo en verso más o menos lo que siente aquel chiquillo que decía siempre aquello de los 3 jueves hay en el año que relucen más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Niño vestido de nuevo, los zapatos de segarra, la camisa azul celeste, para el pelo sargatona, en la calle de Mesones. ¡Qué recuerdo! Madre mía, a ver qué digo, si me escucha medio España, que la otra media está todavía de fiesta en el Corpus de Granada. Ahí viene la custodia entre una nube de incienso. Con aquellos míticos que eran Pepe del Real, aquella gente que hablaba todos los días por la radio. Y de ahí pues me fui a Madrid. En Madrid pues ya empecé enseguida a hacer prensa, radio y televisión. Fui un desastre en la escuela de periodismo porque eran 4 años los que se necesitaban y yo hice 8 años, ¿sí? Porque no iba nunca. Mi primer poema. Escribí una cosa que decía... ¿Con cuántos años? 7 años. Mira, yo he hecho casi un montón, más de casi 50.000 entrevistas a lo largo de 60 años de oficio periodístico y en escasas ocasiones uso la palabra genio. En este caso concreto, lo puede decir de Picasso, al que un día le di la mano, nada más que la mano, no quiso darme más que la mano, no quiso darme conversación, en su castillo de la Costa Azul. Y luego un genio total es César Manrique, sin ningún género de dudas. Yo le conocí en aquellos años en los que él empezó a luchar prácticamente en Madrid, pues puede hacer medio siglo. Como todo lo que he hecho, pues ha sido para contarlo. Yo solo vivo para contar. Pues todo está en las hemerotecas, en las videotecas, en las sonotecas. Puede encontrarse en muchos sitios. Rafael Acarrá, por otro lado, nació en Bolonia en 1943 y nos dejó en Roma, Italia, también este pasado 5 de julio. Rafael Acarrá era su seudónimo, se llamaba Rafaela, pero el apellido fue adquirido más tarde. Como he dicho, además de su carrera musical, con grandes éxitos a finales de los 70, en España, Italia y en Latinoamérica, entre otros Fiesta, Hay que venir al sur, Explota mi corazón, O fare l'amore, ese remix de Bob Sinclair en 2011. Empezó muy de joven en el cine haciendo cameos en 1952 en la película Tormento del pasado, o en los años 60 junto a Sofía Loren, Gina Lollobrigida y otras importantes personalidades. En los años 70 se cambia a la televisión, empezando en Italia con Show de Rai y posteriormente en España. En 1975 con Valerio Lázaro en Señoras y Señores le ofrecieron el especial de la obra de Rafael Acarrá y que seguiría durante muchos años en aquella época, con videoclips y canciones dedicadas al público español, pero también para el latinoamericano, en especial en Chile, Argentina, Perú y México, y otros países como Roma, por supuesto, otras ciudades como Roma, Londres, Moscú, etc. Estuvo presentado en Italia a finales de los años 80 Rafael Acarrá Show, que también se emitió por TV3 de Cataluña, con un especial con varios actores y famosos españoles, y a principios de los años 90, tras su paso por Rai Due, la italiana,
y también por Mediaset, tras la presentación junto con Joaquín Prat de una gala dentro de la Expo 92 de Sevilla, la quale podemos in este fragmento. Buonasera, buonasera. Credo che noi siamo già in diretta con il nostro telegiornale di Rai 1. Non sento... Te lo confermo, Raffaella, volevamo un po' respirare l'aria con qualche minuto di anticipo. Sono Piero Badaloni. Ciao Piero, buonasera. Accanto a me, guarda, c'è Joaquin Prat che mi accompagnerà in questo spettacolo che, come sai, va in diretta questa sera su Rai 1 e sulla prima catena di televisione spagnola. Hola. Muy buenas noches, señoras y señores. Yo soy Rafaela Carrà. Espero que ustedes se acuerden de mí. Yo les aseguro que guardo estupendos recuerdos de mi estancia en España. En aquellos tiempos yo tenía entre mis canciones, algunas de ellas, con letras, digamos así, muy llenas cargadas de filosofía. Por ejemplo, no sé si acuerdan la que decía... Porque tenía una mujer, qué dolor, dentro de un armario. ¿Se acuerdan? Ustedes lo han cogido bien. Ay, qué letras más maravillosas. O también... Creo que son los hechos que ya lo dicen por sí solos. Las mujeres, nosotras, tenemos una fuerza, una energía que está ya bastante reconocida por los señores. Entonces, tenemos que luchar un poco más para tener, por ejemplo, no hablo de mi caso, pero el mismo sueldo, que es importante, porque una mujer, ¿por qué? Si tiene el mismo cargo, tiene que tener menos sueldo. Pero la lucha sigue. Hemos hecho bastante pasos en adelante, ¿eh? Creo que es muy mal utilizada por lo que es Facebook, estar todo el día con el móvil, hablando de tonterías, nos vemos o nos hablamos, es demasiado esto. Y creo que en la niñez, pero cuando eres un chico o una chica, hasta los 16, que digamos, los padres tenían que tener más atención porque es muy peligroso. Empezó al poco tiempo pues a estar de nuevo presente en España con Hola Rafaela en Televisión Española, en TV1 por las noches, la de los jueves principalmente, con gran éxito de público, con una coletilla que ella hacía, Hola Rafaela, llamando anónimamente a los españoles por teléfono, y si contestaban con esa coletilla del programa, ganaban un premio, aunque bueno, siempre había pues lo típico, ¿no? Llamadas graciosas, llamadas interesantes, debido al horario de emisión, al alto horario de emisión nocturno. Rafaela volvió a España en los años 2000 y presentó galas especiales como la de Salvemos Eurovisión o los de los 60 años de Televisión Española, estando siempre presente hasta recientes fechas. Y aquí está nuestro homenaje compartido tanto a Tico Medina como a Rafaela Carrà, dos figuras de los medios de comunicación, cada uno en su forma de ser. Mañana por la noche, Hola Rafaela. Los mediatizados. Bueno, vaya desde aquí nuestro más sentido pésame a las familias de Tico Medina y de Rafaela Carrà. La verdad que estuvimos muy afectados, sobre todo en el de Rafaela, no nos lo esperábamos, fue muy de sopetón, tampoco lo de Tico. Y realmente dos personas que nos han dejado y nos han afectado mucho. Vamos a las radios musicales. Este EGM de primavera, normalmente, siempre lo digo, es el que más les suele beneficiar. Aún así, yo he visto que este ha sido un poco como un EGM de regularización / compensación. Y me explico. Normalmente cuando en un EGM tú subes mucho o bajas mucho en varios estudios, llega un momento en que rebotas. Llega un momento en que se intenta armonizar ese dato. Y yo creo que en las musicales se ha producido mucho en esta oleada, aparte de algunos datos anómalos que quizás son los un poco que ahora comentaremos. Vamos a empezar, Cristian, quizás por llevar algún orden, porque este GM en musicales no nos deja ningún titular gordo, pero sí muchos titularcitos. Analizaría casi que de golpe 40 Cadena 100 y Dial, porque aunque cada una va por su camino, prácticamente las tres grandes se marcan un plano. Y con cuesta hacia abajo, en el caso de Dial, y con cuesta hacia abajo. En el caso de los 40, bueno, pues la audiencia, ya sabemos, está en los 2.772, que es bajo, vamos bajando poquito a poco, pero ahí sigue siendo, de hecho,
Recordemos, el dato que ha hecho los 40 es el dato peor desde, concretamente, para ser exactos, os digo la fecha, desde hace ya bastantes años. O sea, la última vez que ha sacado un dato tan bajo... Creo que estábamos en los inicios del virus Kiss, ¿no? Sí. Concretamente, el dato de 2.772.000 sería el más bajo desde la primera oleada de 2005, donde hizo 2.756.000. O sea, el primer dato del virus Kiss. Exactamente. Recordemos que en esos tiempos la felicidad invadía Kiss FM, que hizo 1.359.000, casi su récord de audiencias. O sea, desde ese momento no consiguió un dato tan bajo los 40, aunque sí que hay que mencionar, y esto sí que es relevante, que del 40 al 1 ha conseguido un datazo, tanto es así que lidera en 3 de las 4 horas la radio en España. Hombre, enhorabuena a Tony Aguilar porque ha hecho un datazo en este FM. Bueno, enhorabuena a Tony Aguilar, sobre todo porque es uno de los pocos programas que van en directo. Bien. Exacto, eso ya da para otro día. Ya solo por eso tiene mérito que Tony Aguilar esté ahí. Sin embargo, fíjate, a mí me da... Esto ya es casi filosófico / periodístico, pero es que como los 40 siga bajando, va a volver a tener el dato de audiencia que tenía antes del virus Kiss, pero haciendo virus Kiss. Aunque el virus Kiss ha mutado en todo este tiempo, son 16 años ya, creo que las señales de agotamiento de esta fórmula empiezan a ser notables. Empiezan a ser notables, de hecho. Por decir que el dato más bajo que ha tenido, por si alguno quiere quedarse con el dato desde este siglo, o sea, desde el inicio del siglo, fue a final de 2001, que hizo 2.475.000. No está tan lejos ese suelo. Ahora mismo. Y desde luego la fórmula de los 40 sí que tiene que pegar un cambio brutal. Es curioso porque ahora se ha vuelto otra vez a la idea de hacer muchas horas de radiofórmula y muy pocos programas, y la radiofórmula a veces ni siquiera en directo. En el caso de los 40, de momento todavía la respetan. Pero sí que desde luego tendrían que hacerse ver y tendrían que pararse a pensar de que quizás la fórmula de los 40 que se ha llevado usándose durante muchos años está ya algo quemada. O sea, hay que cambiar un poquito el chip, porque si no directamente es que la audiencia la van a perder. Pues siento estar bastante en desacuerdo con lo que habéis estado comentando. Vamos a ir por partes. En primer lugar, el dato más bajo de los 40 no fue hace no sé cuánto, sino que el 2019 hizo 2.735.000. Ay, por algo no lo he puesto yo en los récords. Sabía yo que me he puesto a mirar porque por algo sería. En segundo lugar, teniendo en cuenta que venimos de varios EGMs en que han bajado a tope todas las musicales, y los 40 principales prácticamente se han dejado unos 200.000 oyentes, no llegan ni siquiera a 200.000 oyentes en los últimos 4 años, yo creo que no está tan mal la cadena. Yo creo que se mantiene bastante bien pese a las bajadas, que ya digo, no me parece muy importante en general. Luego iremos viendo si en los siguientes EGMs pues baja más o se mantiene, o ya veremos. Pero yo creo que ahora mismo los 40 no es un problema. En todo caso, para Prisa, desde luego, el problema sería Cadena Dial, que está hecho a unos zorros, que ha perdido un tercio de... Eso sí, ¿eh? Eso sí que habría que mencionarlo, ¿eh? Eso habría que mencionarlo. Ha perdido un tercio de lo que dices. Perdón, te he cortado. Sí, no, eso iba a decir, que ha perdido un tercio, que desde luego es un desastre, que el matinal, el Atrévete, también ha perdido un montón de audiencia. Y encima del otro, estaba viendo yo esta mañana los datos cualitativos de Cadena Dial y eran bastante malos, porque además de la baja audiencia, estamos hablando de la audiencia con menor, de cara a la publicidad, todo esto es relevante. La que tiene mayor edad, menor poder adquisitivo, menores estudios, y la que vive en ciudades más pequeñas. O sea que encima es una cadena poco interesante para los anunciantes. Aquí quiero yo hacer un matiz, y esto quizás lo llevamos diciendo tiempo y Cadena Dial no se quiso dar por aludida. Vaya por delante que esta oleada latina urbana que estamos viviendo en la música no me acaba de agradar, alguna cosa, pero en general no. Sin embargo, Cadena Dial ha querido atarse a lo que es el pop español más tradicional. Probablemente el pop español que teníamos
cuando Manolo García y La Oreja de Van Gogh estaban en todo su apogeo. Veamos lo que es Cadena Dial. Cadena Dial es una música solo en español. Si Cadena Dial quisiera rejuvenecerse, ¿la juventud escucha música en español? Sí, pero escucha rap, escucha reggaetón, a veces trap, géneros urbanos, que Cadena Dial es lo diametralmente opuesto. Se queda con ese pop rock español que suena a los 80, a los 90. Y si te quedas ahí, lo que vas a hacer es que tu audiencia cada vez se va a envejecer más. Y contando que la oleada latina urbana es precisamente urbana, la música en español que se escucha en las ciudades es esa. Ahora mismo Cadena Dial, Cristian, tiene una disyuntiva. Sí, tiene la disyuntiva de parecerse más a los 40 Classic o a los 40, básicamente. O sea, realmente vemos, por ejemplo, el listado de canciones que han sonado la última semana. Lo que más ha sonado ha sido Malú, Carlos Vives ahí con Ricky Martin, que bueno, entraría ahí dentro del latino, pero muy soft. Álvaro de Luna, David Bisbal, Vanessa Martín, Jennifer Rojo, Pastora Soler, Pablo Alborán, Funambulista. O sea, es básicamente ese ciclo. Es que esa lista me la podrías haber leído hace 10 o 15 años. Exactamente, esa lista de recurrentes del pop español, que ahora le meto un puntito de latino para que suene un poquito más internacional, pero que en el fondo no deja de ser lo mismo. Claro, en un contexto como el actual, donde uno ve las listas de ventas y ve que prácticamente el 95% de las canciones lo ocupan, el 95% del top, de las 50 primeras, lo ocupan canciones de latino urbano, o sea, de reggaetón básicamente, pues claro, meter esto hace que tu audiencia, que teóricamente quiere escuchar lo mejor algo un poquito más actual y en lengua española, pues se vaya a otras opciones. O sea, el boom que está viviendo el español como idioma y la música en español, venga de donde venga, pues al final redunda más, sobre todo, en la música urbana. Claro, y fíjate, no lo ha sabido aprovechar. Fíjate, Cristian, que además tiene el enemigo en casa porque los 40 Urban es lo que encarna todo eso, que ha hecho una bastante buena subida, pero es una subida que a lo mejor no ha acabado de eclosionar porque los postes han entrado no hace tanto. Exactamente. Realmente los 40 Urban le ha, entre comillas, perjudicado de que la emisora se creara prácticamente en pandemia. ¿Qué no sería de esta emisora si Qué Buena hubiera soltado lastre un poquito antes? O sea, si se hubiera creado cuando tenía que haberse creado y cuando se dijo que se iba a crear, que iba a ser prácticamente a la par de cuando se creó los 40 Classic. Si se hubiera creado para ese momento, las cosas hubieran sido bastante diferentes. Pero desde luego, volviendo a Dial, ahí tienen que hacer algo y urgente, porque la emisora tiene un riesgo de anquilosamiento increíble e incluso el peligro de perder el 1.000.000 de oyentes. Quien ha recuperado el 1.000.000 de oyentes, vamos a intentar ir un poquito más rápido, es Europa FM. Podría ser un datazo decir que suben 100.000, podría decirse que los cambios han funcionado, pero de nuevo, si miramos datos atrás, no es tanto. En el primer dato, ya en pandemia, 1.041.000, la bajada fue brutal, 150.000. Se volvió a dejar casi otros 100.000 en el anterior EGM y ahora va al 1.065.000. Digamos que más o menos recupera lo que tenía en pandemia, que, hombre, sí, es un buen dato, mejor que haberse quedado clavados, pero a lo mejor, Cristian, no es suficientemente buen dato. El examen de verdad va a venir en diciembre. Desde luego, lo de Europa FM, como bien has mencionado, Rubén, es también bastante engañoso ese dato. Bastante engañoso. Porque ahora vamos a mencionar los datos. Ahora, para que no me venga Alfonso a justificarme. El dato de esta oleada, que ha sido 1.065.000, sería el más bajo desde la primera de 2010, que hizo 1.024.000. Claro, cuando vemos esos datos de hace 10 años y cómo la emisora parecía haber tenido un ritmo con algunos datos en los que casi se llega a poner segunda, y vemos en lo que ha quedado Europa FM, pues triste. Es triste y es un gran palo. Y desde luego los datos de Levántate y Cárdenas es también un poco curioso, como bien hemos dicho en los titulares, que le han dado un funeral bonito al menos y no la han dejado más hundida en la miseria que era como estaba.
Pero desde luego Europa FM como emisora tiene que hacer un reset completo y hacer cambios severos y sobre todo delimitar una línea, porque sí que es verdad que ahora mismo no se sabe para dónde tirar. Te meto igual reggaetón, que te meto igual canciones antiguas, que te meto y mezcla con pop español, que te meto un poquito de indie. Electrónica también. Electrónica y por momentos, si tenemos DJs como Tiesto, por ejemplo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A qué público nos dirigimos? Y o eso lo aclara Europa FM junto con unos programas en condiciones y no tirar por lo barato, como están teniendo ahora mismo los presentadores, prácticamente haciendo turnos dobles, o difícilmente podamos solucionar esto. Vamos a ir ya hacia las emisoras más adultas, que prácticamente me recuerda a la canción de Bustamante, Dos hombres y un destino. Pues aquí hay 4 emisoras y un destino, aunque con leves matices. En el caso de Rock FM, Kiss FM y Radio Le tuvieron un bajadón, sobre todo Rock FM, en el pasado EGM, y ahora todas han vuelto a subir, con lo cual parece ser que ese último dato era anómalo. Sin embargo, no acaban de recuperar las cifras que tenían a finales de 2020, ese primer EGM tras la pandemia, y algunas ni siquiera recuperan lo que había en el primero de 2020, justo antes de la pandemia. Así, intentando ir un poquito a los titulares, porque prácticamente estas 4 se pueden analizar juntas. Radio Le recupera su nivel previo a la pandemia, bien. Rock FM, después del tortazo, se ve que el tortazo no era tanto, aún así, se deja 50.000 oyentes respecto al anterior EGM, el primero de pandemia. Kiss FM ya empieza a ser la cosa un poco extraña, porque siempre gravitaba un poco por encima del millón, un poco por debajo del millón, por ahí, pero es que ahora Kiss FM ha pasado a gravitar en torno a los 900.000 y ya está casi más tiempo en los 800 que en los 900. Quien está sacando mucha tajada de todo esto es 40 Classic, que se ha marcado 3 EGMs de subida sorprendentes. Sorprendentes. Y ahí también habría que mencionar y casi agradecer darle la enhorabuena a Javier Penedo, especialmente, porque Javier Penedo ha hecho algo que no se conseguía, como bien hemos mencionado en los titulares, desde la primera oleada sin Pablo Motos. O sea, la primera en la que aparecía el equipo de No Somos Nadie con otros presentadores, y es hacer que un Morning de M80 funcione. Y ahora con los 40 Classic, ya no es M80, pero hacer que un Morning de esta emisora funcione. Es impresionante. O sea, enhorabuena a Javier Penedo, porque ha hecho un programa, sobre todo también basado por la forma de presentar, el que el programa sea en directo, también hay que mencionarlo, y que desde luego hagan un programa más adecuado a la línea de lo que es los 40 Classic. Sí que hay problemas Kiss FM en el sentido de que se van a ir acortando las distancias. Veamos, por ejemplo, que en el histórico de datos, los 40 Classic siempre estaban en los 400 y pico mil, y en este ha llegado a los 613.000, lo cual representa una de las mejores oleadas en bastantes años para la emisora. Por el rato de Rock FM, sí que habría que decir, en la emisora Rock FM, pues recuperar básicamente el 1.000.000 de oyentes, aunque sí que es cierto que ya hay una parte de la gente que desde luego se ha cambiado a la radio en digital. Y en el caso de Radio Le es curioso que haya subido en oyentes precisamente cuando ha perdido los oyentes de una de las comunidades autónomas. Recordemos que en Cataluña ya no hay ningún poste de esta emisora. Y por otro lado, también mencionar, ya hablando de las emisoras, también habría que indicar los datos que han generado a través de Internet. En este caso, Rock FM sigue siendo la tercera emisora musical más oída, 114.000 oyentes, y de hecho ha crecido en 30.000 oyentes en esta oleada. 40 Classic, la verdad es que buen trabajo, y por lo que veo de gente joven, en torno a los 30 años e incluso menos, la emisora gusta. O sea, ese rejuvenecimiento de música, podemos llamarlo remember, de los años 2000, algo de los 90, que los 90 ya son anime 80, pero no era una emisora atractiva para gente más joven, pero sí, la verdad que buen trabajo.
Y el dato del mejor morning desde que se fue Pablo Moto, eso le iba a decir yo también, pero eso ya lo ha dicho Diestro. Eso es un dato muy, muy interesante. De verdad, lo veo sorprendente de que hayan hecho tan buen dato con un EGM con un matinal montado con 2 chapas. Es impresionante. O sea, es para darle la enhorabuena a Penedo, porque evidentemente es, sin lugar a dudas, el alma de la emisora, junto con nuestro amigo Guillén Caballé, que también ha hecho ahí sus bromas, y ya algo se sabía por la encuesta que ha ido haciendo en sus redes sociales. Como bien mencionas, bueno, de hecho, las canciones que más se emiten en los 40 Classic, de hecho, son de los 90 y los 2000. Para más o menos haceros una idea, la canción más emitida esta última semana ha sido Losing My Religion, de REM, y luego, bueno, pues el remix de Love is in the Air, de Milk and Sugar, All Stars Smash Mouth, Friends Will Be Friends, de Queen, What is Love, de Hathaway, Right Here Waiting, de Richard Marx, Human, de The Killers. O sea, al final van jugando con un Remember. Pero al final son las mismas casi las mismas de mi 80. Bueno. Sí, son las mismas. O sea, básicamente recortar un poquito por los 60 y los 70 y centrarse y focalizarse más en los años 90. En los 90 y 2000 yo veo bien. Yo veo bien esa táctica. Lo único... Sí, no, la táctica está buena. Lo que sí, que desde aquí les hago una mención a las radios de Remember. Hay más canciones en las décadas, ¿eh? Y el Dance Remember se le presta muy poca atención. Yo tiraría por ahí, incluso un 40 Classic. Exacto. El Dance de los 90. Exacto. Más allá del What is Love, más allá de tal, hay más canciones Remember de Dance que la gente agradecería escuchar. Y no sé, REM tiene más canciones aparte de Losing My Religion. Solo por decir. Pero bueno, ya evidentemente esto es cosa de las emisoras y demás. Pues seguimos en nuestra clasificación de musicales y nos vamos yendo hacia abajo, nos vamos yendo hacia las pequeñas. Y aquí hay un dato que me está llamando la atención y que me hace preguntarme hasta qué punto la muestra del EGM o la cocina de datos del EGM está funcionando como debe. No voy a meterme en conspiraciones ni de que aquí unos pagan por tener más audiencia. No. Normalmente las emisoras pequeñas solían bailarles los datos, o sea, era muy habitual que en un EGM subieran mucho, bajasen mucho, porque al ser una muestra pequeña, pues era muy vulnerable a esos datos anómalos. Pero es que estamos llegando al punto en que hasta Radio 3, que se sitúa en los 487.000 en el anterior, 392.000 en este, pero en el anterior 384.000, pero en el anterior 452.000, esto... Perdona, Cristian, que te diga, pero esto parece la emisora Ascensor. Sí, no, esto da más vueltas que un tío vivo. O sea, no he visto yo cosa más irregular en cuanto a... Y la parrilla es la misma. ¿Qué es eso? O sea, bueno, a ver, ha habido ahora jubilaciones, pero esto no lo cuenta la gente. Recordemos. No han entrado, o sea, recordemos esto. Así que, claro, es bastante extraño de que Radio 3 esté ahí fluctuando entre los 400, 500 ahí. Y es que la gracia está en que en eso lleva años. Años y años. De hecho, concretamente podríamos decir que por debajo de los 400.000, la última oleada fue hace bastante tiempo. Concretamente, para ser más exactos, bueno, fue en la tercera de 2020, sí que hizo 384, sí que habría que mencionar, pero antes de esto hablamos de que esos datos de 200.000 oyentes o 300.000 pelados que hacía Radio 3, esto es de principios de los 2000. O sea, que lleva como unos 10 años dando vueltas para arriba y para abajo, que uno no sabe a dónde se queda. O sea, hasta qué punto, como bien dices, es esto certero. Hombre, a ver, hay que tener en cuenta que el EGM no deja de ser, como el caso de la política, una encuesta. Y hay un margen de error. Yo puedo entender que bailen datos, pues yo qué sé, que en 40 Urban, bueno, no es el mejor ejemplo 40 Urban porque tiene una subida muy clara y más que va a subir. Puedo entender que me baile Loca, que me baile Melodía, pero que me empiece a bailar Radio 3 ya me huele un poquito a chamusquina. Y sigamos con otros datos anómalos. Por ejemplo, Canal Fiesta Radio se deja 78.000 oyentes. Estaba haciendo un plano en 350.000. De repente pega este bajón. Huele mucho a Goma. Goma, que por ejemplo ha hecho Hit FM, 251.000, 205.000, 265. Probablemente corrija en diciembre. El caso de Megastar, Antonio, parece una doble goma, porque el otro día estábamos repasando y habíamos visto que se había dejado
cosa de unos 75.000 oyentes en Madrid, 20.000 en Andalucía, y parece que han levantado la alfombra y en este GM se los han encontrado. Sí, te lo estuve comentando a ti en privado, es verdad, que Megastar había bajado mucho en Madrid y que sigue todavía conservando ese poste y es un poste muy potente allí. Y yo te decía, no te extrañes que en la siguiente ola, por la de hoy, recuperase esos datos. Y es más, te lo voy a decir ahora en directo porque eso no lo había mirado en lo que tenemos nosotros, en Megastar, aquí en la chuletilla del EGM. Vamos a ver el dato de Megastar, te lo voy a decir en un momento. Que tenemos cosas apuntadas del EGM, que no nos las sabemos de memoria. Madrid bajó de 120 a 75 y ahora ha subido de 75 a 163. Bingo. Y Megastar bajó de 20 a 3 y ahora ha subido de 3 a 18 en Andalucía. Es que el dato de Megastar, es que si ya lo de Radio 3 es chirriante, lo de Megastar es flipante porque la devuelve a datos sensiblemente mejores que antes de la pandemia, que estaba en unos 175.000, gravitaba ahí, coqueteaba con los 200.000, pero nunca llegaba. Ha recuperado algún poste, si no me equivoco, pero ya no sé si ha llegado a tiempo para este GM o no. Creo que el único que ha llegado a tiempo han sido los postes de Murcia, y Alfonso no creo que haya subido mucho Megastar en Murcia, ¿no? Pues no, aparte los datos aquí eran bastante bajos. Lo he mirado antes, pero ahora miraré la chuletilla, como dice Antonio, y os digo aquí Megastar. 0-0. A 0-0, pues mira. Pues ya te lo ha dicho en directo. Exacto, sí. 0-0. Bueno, seguimos yendo hacia abajo ya, hacia las últimas emisoras. Radio Clásica 183.000, sí que hay algo de baile, de subidas y bajadas, pero bueno, gravita en ese... ¿Cómo estoy yo hoy diciéndolo de gravita? Me ha gustado diciéndolo. Esos 150-200.000, ahí está rebotando. Loca FM se marca un plano, igual Raxen Sync tiene ese plano picando hacia abajo en los 150.000, y llego hasta Melodía, que esta mañana estaba muy ocupado, no podía leer los datos, y me llamó Garrobo diciendo, sube Melodía, ja, y yo no me lo explicaba. Pero es que ahora veo la serie histórica y digo, hombre, 160.000, 172.000, 107.000, 124.000, vale, ha subido, pero no se ha recuperado ni de broma de la hostia. Sí, se ha flipado un poquito, ¿eh? Seguimos con más datos. También Gaztea baja bastante, subió mucho en el anterior, subió 27.000, en este ha bajado. Y CAT parece que recupera un poquito los datos de antes de la pandemia, y a partir de aquí pues ya muchos bailes, Cataluña Música, Flamenco Radio, que como decíais hace el farolillo rojo con 1.000 oyentes, que a mí me hace preguntarme, primero, si no les merecería la pena pensar sacarla en FM o cargársela, y segundo, ¿qué estará haciendo Canal Sur Música? Vamos a ver, la tienen ahí porque estará en la TDT, pero es que si no, es que no me explico. Es que si ya tienen Canal Sur Música, una emisora online, que les da igual que no esté el EGM, porque no la meten en TDT, porque la tienen solo para online, y aparte Canal Sur Podcast, o sea, ¿para qué en el EGM? O sea, es que ya no la meten ni en RAI de madrugada, o sea... Es que eso, a ver, yo puedo entender que Canal Sur Radio está más o menos bien formada para ser una generalista andaluza. Canal Fiesta es una emisora que, como hemos dicho muchas veces, mejor no tocarla, por si la tocas la jodes. Pero luego ya, Radio Andalucía Información, Flamenco Radio, me pregunto por qué sigue, no que siga en el EGM, sino que siga existiendo. Y Canal Sur Música, es que no sé por qué la han sacado. Hombre, está muy bien la fórmula musical, ¿eh? Una fórmula de calidad. Sí, vale, no me meto en el criterio musical, pero para vale. tenerla solo online, ni TDT siquiera, y tampoco es que la promocionen mucho, porque media Andalucía no sabrá que existe. Obviamente. Pues, ¿pero para qué la han sacado? Pues igual que los 40 tienen los 40 Dance. Una emisora online. Bueno, vamos a ver. Los 40 Dance, nos habéis preguntado mucho esta mañana. Tenemos 2 líneas de investigación. Oficialmente no nos confirman ni nos desmienten. La primera es que Prisa habría sacado a los 40 Dance del EGM para que no hiciera un dato desastroso, algo del calibre de Onda Madrid.
La segunda línea de investigación que nos llegaba a media mañana es: los 40 Dance siguen en el EGM, pero han hecho 0-0, como la cerveza. 0-0. Exactamente. Sea como fuere, que la han quitado para invitar un dato desastroso o que realmente los 40 Dance ha hecho 0, es que es humillante en ambos casos. Es un chiste malo. Si fuera que le han sacado ellos, yo le vería sentido. Ahora, si es lo segundo, él es el apocalipsis. Sí, no, es ya directamente que ya estemos hablando ya no de que los locutores graben las intervenciones, sino que directamente sea un locuendo el que tenga que grabarlo para ahorrar dinero. Pero es que llega el punto en que tú ya te preguntas realmente, o sea, tú para que los 40 Dance siga existiendo, necesitas unos recursos. Ojo, vaya esto por delante de que aquí quiero dar un abrazo a todos los locutores que dan vida a esta emisora, porque sé que ellos no tienen la culpa de lo que está pasando. Por mucho que aquí hagamos bromas y demás. Sí. Y ahora es en serio. No, esto ya es en serio. Los locutores son los que menos culpa tienen, aunque aquí luego hagamos risas, bromas y jijijaja. No. Pero mantener vivo los 40 Dance tienes que solo lo tiene una emisora en Pontevedra, que es asociada, y como las asociadas no quieren saber de ser más porque no les renta y les hace un agujero, ha mantenido los 40 Dance y es su único poste en FM. Los postes pirata en el EGM, mal asunto. ¿Suman mal o no te suman? Tienes un online. De ese online recibirás datos. Pero es que el poste internet en el EGM podría haber hecho otro 0 también. ¿Realmente no te merece la pena coger a esos locutores, vitaminar los 40 que no tiene casi programas, o incluso, si hubieran cogido esto a tiempo, pasar algún programa en los 40 Urban en horas que no fueran muy de reggaetoneo y plantarlo ahí? Para poder acoger a ese target que no es tan viejo como los 40. Es que no sé, es que ahora me veo los 40 Dance y lo que me parece es que es una colección de programas que no saben qué hacer con ellos, que nadie se atreve a quitarlos, junto con una fórmula que es rota, con una voz grabada de la que nadie se preocupa. Es que no sé dónde agarrar esto. Sí, bueno, hay que agarrar. Sí, quizás podían aprovechar más para los 40, sí. Se podría agarrar desde el punto de vista de que se la sopla la emisora. Y siento la frase tan explícita, pero es que es así. O sea, cuando a ti una emisora te interesa un mínimo, al menos haces el esfuerzo de por lo menos vamos a darle un poquito de programa, vamos a darle un poquito de vida. En el caso de los 40 Dance es que literalmente se la ha soplado. O sea, es que literalmente les ha dado igual, no han pensado en el posible oyente, en los oyentes que tenía esa emisora, sino, le vendemos la película de nos pasamos a internet, hacemos comunidad global y tal y cual, y a tomar por saco. Y como bien dices, o sea, en un momento como el actual, donde tú estás compitiendo con una plataforma, con muchas, pero sobre todo con una plataforma que te está sacando los mismos oyentes que toda la radio musical de España. Cristian, no es ya que compitas con una plataforma. Porque tú y yo, que estamos muy pegados al mundo musical, sabemos que este verano se ha apostado por el dance como no hemos visto en los últimos años. Y qué curioso es cuando prisa se larga. Bueno, pero ahí tienen la poca visión de cómo el mercado se mueve. No echemos la culpa a gente que no sabe de música a poner a dirigir emisoras de música. Ante eso no podemos hacer nada. Desgraciadamente es lo que hay. Pero que desde luego cargarte esto teniendo la competencia enfrente tan gorda, jolín, es que macho, es pegarse un tiro en el pie. Es pegarse un tiro en el pie. Y desde luego los 40 Dance definitivamente ya podemos decirle que ha muerto, pero ha muerto del todo y ha muerto de muy mala manera. O sea, al igual que hablamos antes de que Levántate y Cárdenas va a morir, el cadáver de Cárdenas va a estar ahí con un bonito entierro, en el caso de los 40 Dance ha quedado con un entierro lamentable. Y es bastante triste de que una emisora con la antigüedad de Máxima FM cuando empezó y con todo lo que ha dado para la comunidad dance en España, al final acabe de esta manera. Bueno, casi que mejor. Cuanto menos hablemos de la gestión de las musicales en Prisa, creo que será mejor. Pero sí hay una cosa de la que vamos a hablar, Antonio, porque nosotros detectamos aquella grabación de José M. Duro
a las 11 de la mañana y en la previa nos empezamos a reír diciendo, ostras, la ha cambiado, nos ha escuchado, ha cambiado la grabación. Pero es que nos pusimos a investigar un poco antes. Sí, porque ha cambiado la intervención, pero no todo. Parece ser que el lunes pasado, a las 8 de la mañana la intervención era nueva, decía incluso la fecha, el lunes 28 de junio. A las 11 de la mañana escuchamos una nueva intervención presentando las canciones de la fórmula, pero la última intervención de antes de las 11 sigue siendo la misma grabada. Antes, 10 sí, minutos sí, a las 10:52, Sigue siendo la grabada desde hace 3 meses. Pero es que esta semana ha pasado igual. Esta semana a las 11, incluso no ha hablado a las 11:03, ha hablado a las 11:12, seguramente se haría mitad grabado, mitad en directo, estaría preparándose para entrar en directo, seguramente, a las 11:10, así, habló duro, con una intervención nueva, presentando las canciones, pero a las 10:52 sonó la intervención grabada. Desde hace pues, igual que hicimos en la anterior vez, este es José M. Duro el lunes a las 10:52. Cerquita de las 11 de la mañana, a las 10, si nos escuchas en Canarias, te voy a mandar un saludo muy fuerte. Aquí al habla José Manuel Duro. La verdad que es que arrancar semana cuesta, las cosas como son, sobre todo si has pasado un fin de semana alegre. Y espero que así haya sido y que también hayas sacado un ratito para escuchar los 40 Dents. Ahora sí, es el momento de seguir escuchando cosas interesantes. Yo, en mi caso, pinchándote cosas interesantes de artistas tan grandes como este que llega aquí a los 40 Dents. Y este es José M. Duro el lunes pasado a las 10:52. Cerquita de las 11 de la mañana, a las 10, si nos escuchas en Canarias, te voy a mandar un saludo muy fuerte. Aquí al habla José Manuel Duro. La verdad que es que arrancar semana cuesta, las cosas como son, sobre todo. Y este es José M. Duro hace 2 lunes a las 10:52. Cerquita de las 11 de la mañana, a las 10, si nos escuchas en Canarias, te voy a mandar un saludo muy fuerte. Aquí al habla José Manuel Duro. La verdad que es que arrancar semana cuesta, las cosas como son, sobre todo. Y no sigo ya porque Antonio me va a pegar. Vale. Bueno, y ya que hablamos tanto de Radio Fórmula grabada y que mencionamos a José M. Duro, hoy lo tenemos aquí en directo en el estudio de los mediatizados. José, muy buenas. Te voy a mandar un saludo muy fuerte. Aquí al habla José Manuel Duro. Desde luego, te agradecemos mucho que hayas venido hoy, por lo menos hoy ya es martes, y no es la dureza de un lunes. La verdad que es que arrancar semana cuesta, las cosas como son, sobre todo si has pasado un fin de semana alegre. Bueno, y madre mía. ¿Podrías comentarnos un poco qué música soléis poner en los 40 Dance? Es el momento de seguir escuchando cosas interesantes. Yo, en mi caso, pinchándote cosas interesantes. Bueno, cosas interesantes. ¿Nos puedes concretar un poquito más? Sí, mejor. De artistas tan grandes como este que llega aquí a los 40 Dents. Bueno, vale, sí, nos hemos enterado. Muchas gracias, José M. Duro, por participar en riguroso directo. Sí, sobre todo eso, riguroso directo. Sobre todo, sí, en directo. Pero bueno, si alguno se ha quedado defraudado por esta entrevista, que no se preocupe porque tenemos más. ¿Sí? Nia Caro de Megastar se pasa también por el estudio de los mediatizados. Nia, gracias por venir. ¿Cómo valoras el dato de Megastar en este EGM? Pues muchísimas gracias, Nia, por estas sabias palabras. Creo que la audiencia sabrá apreciarlas como es debido. Nos hemos quedado sin palabras ante esta entrevista. Sí, igual que ella. Bueno, también queríamos que estuviera aquí en el estudio el locutor Pablo Solpronovic, el majo este de los... el de fin de semana. Bruno. Sí, bueno, que es Bruno, pero que al final es Es listing. Eso es listing. El de fin de semana. Bruno Socolovic. Quiso haber estado, pero por problemas ajenos a su voluntad no ha podido. Es que él graba el viernes y hoy estamos a martes. Pero os lo voy a compensar, porque os voy a hacer un regalo
que no he hecho nunca a nadie de la radio, bueno, ni de la radio ni de fuera de la radio, porque tampoco os he hecho ningún regalo. Os voy a ofrecer la intervención universal. No joda. A ver. Sí, la intervención universal. Una intervención que podréis utilizar a cualquier hora, cualquier día, en cualquier emisora de cualquier estilo. Una joya de la radio. Antonio, cuéntanos. ¿Me puedes poner música de Radio Fórmula? Y aquí estamos, como siempre, encantados de tenerte ahí al otro lado de la radio. La verdad es que es un momento del día ideal para disfrutar de eso, de lo que nosotros te traemos, lo que más te gusta, tus favoritos, como siempre, en este punto del dial. Y no te muevas, porque se vienen más cositas. Se vienen cositas, chavales. Puedo poner, Saluda, esto lo Mike. puedo poner hasta en radio clásica. Sí, totalmente. Lo que pasa es que en Radio Clásica no sé yo si le pega este tono. O sea, Cambiando la base se cabe en donde sea. Yo te digo que si le bajas el pitch, lo mismo pega. Se le baja el ritmo en Audacity, niquelado. ya, también te digo, una emisora de música clásica, ya se hizo una emisora de Radio Fórmula de música clásica y aquello no pegó bien. No pegó, y en Reino Unido tampoco. Exacto, porque aquí en España recordemos que Sinforadio, bueno, acabó como acabó. Bueno, Sinforadio fue un apaño que duró lo que duró. Pero bueno, ya tenéis, todos aquellos que tengáis una emisora, yo que sé, que tengáis una emisora de música dance que no sabéis qué hacer con ella, una emisora juvenil a que os importa un pepino, o incluso si tenéis por ahí, pues yo que sé, una emisora de oldies que le habéis dado 4 frecuencias y os importa un pimiento, pues podéis utilizar esta intervención. Es Creative Commons. Nuestro programa también. Exactamente. Así que ya sabéis, queridos amigos de la FM, si no tenéis locutor este verano, que será bastante normal, podéis utilizarme para rellenar a todas horas. Eso parece un En pavo fin, el bueno, día después de un pequeño bloque de humor, porque este tema de la radiofórmula grabada es más bien para tomárselo a broma que otra cosa. Pero vamos a hacer, recordando aquella canción de Presuntos Implicados, el cómo hemos cambiado. Estábamos el otro día recuperando datos antiguos, llevamos un montón haciendo EGMs, pero incluso antes de que hiciéramos esta locura de programa, teníamos el blog de Radio Chips que nos traía los datos del EGM en cada oleada. Él estaba antes que nosotros. Y hoy, Antonio, echamos la vista atrás para ver cómo era el EGM en el mes de junio-julio de 2011. Era un momento, hagamos memoria, ese año Zapatero daba sus últimos coletazos, las pandemias eran una cosa que salía en las pelis de ciencia ficción, hablar de radio por internet era como hablar de una marcianada, de los podcasts ni te cuento, pero fíjate, Antonio, que tenemos datos muy curiosos en esta oleada del EGM, que por ejemplo la SER estaba en 4.038.000 oyentes, incluso por debajo que ahora. Sí, un poquito peor que ahora. La verdad es que la SER está, bueno, prácticamente desde entonces está en torno a los 4 millones. La que sí estaban bastante mejor era los 40. Recordemos, entre 2009 y 2012 estuvo prácticamente en todas las oleadas, entre esos años, en torno a los 4 millones. Incluso lo superó en alguna a punto de hacer su máximo histórico, que ahora mismo data, Alfonso lo sabrá bien, desde 1990. Y fíjate que yo tengo un recuerdo muy vivo de aquel EGM, de tener la cadena SER, ahora lo estoy buscando aquí en el blog de Radio Chips, 4.038.000 y los 40, 3.975.000. Vaya por delante que la fórmula que tenían los 40 no me gustaba para nada en aquel momento, pero para mí hubiera sido la risión ver a la musical superar a la generalista, porque eso sabéis que me excita bastante. Pues estuvo a punto de pasar. Y la tercera fue Onda Cero, a bastante diferencia de los 40 y la SER, con 2,5 millones. Bueno, yo no sé si compararla con la Onda Cero de hoy, con la COPE de hoy,
o no sé, porque en aquella Onda Cero estaba Herrera, 2,5 millones, y ahora la COPE tiene 3,5 millones. Sí, pero también es una COPE, cogiendo los datos de 2011, Onda Cero tenía casi 2,5 millones con esa radio que antes decíamos que no quiere ir con nadie, pero quiere ir con todos. Cadena COPE estaba en plena crisis de audiencia. Y acaba de fichar los de tiempo de juego de ahora, ¿eh? Sí, no pasó demasiado desde el Paco Gate, pero eso tardó tiempo otra vez en verse reflejado en audiencias. Estaba en 1.577.000, fue aquel momento con Ángel Expósito en el matinal, que aquello no tiraba. Metieron a Javi Nieves para hacer la segunda mitad, porque Cadena 100 estaba por encima de COPE en aquel momento. Intentaron moderarse, tender al centro, no ser tan de derecha, y la cosa no acabó de salir. Y sin embargo, sí que ha vivido tiempos mejores. 1.467.000 Radio Nacional. Sí, la verdad es que por entonces estaba bastante mejor. Incluso estaría mejor todavía. En 2012 llegó a hacer su mejor dato de los últimos años, antes de que echaran a Lucas y a toda la gente que estaba en aquella época, cuando el PP empezó a hacer cambio en Radio Nacional. Y de ahí, pues, llegarían los malos datos que arrastran hasta hoy, en torno al 1 millón de oyentes. No, iba a decir simplemente que ese es el drama de Radio Nacional, que cada vez que empieza a levantar un poco de cabeza, llegan y le cambian la programación entera. Y así que... Es más, en esa entrada de Radio Chip se ve también audiencia de algunos programas. El programa de Lucas tenía 1.150.000 más audiencia que hoy toda Radio Nacional. Ya ves. Y se nos está olvidando, porque cae un poquito abajo en la tabla, que Punto Radio tenía por aquel entonces 415.000 oyentes. Nos está quedando claro, por intentar poner ahí un listón, que una generalista con 400.000, 500.000 oyentes no es viable, y una generalista tocha como COPE, con 1,5 millones, sufre. Esto, digamos, un baremo para ver lo que es radio, ¿no? Que está en los 700.000 más o menos, pero con una estructura muy inferior a la que tiene COPE, incluso inferior a la que tenía Punto Radio. Sí, lo que dijimos antes, que Punto Radio podía ser media emisora, la famosa media emisora de Radio Chip, y es radio ahora mismo es más de media emisora. O sea, tiene casi el doble que lo que tenía en 2011 Punto Radio. Sí, pero también es cierto que yo creo que ha sido un EGM anómalo, porque aunque el dato de Es Radio es para felicitarles, por supuesto, pero es una subida muy desmedida y yo creo que el siguiente EGM se corregirá. Pues si tenemos que hablar de correcciones, primero tendremos que mencionar a Kiss FM con 1.082.000. Todavía Kiss FM levantaba del 1 millón con cierta facilidad, pero lo que viene debajo, no tengo palabras. Madre mía. Máxima FM 754.000. Hablad vosotros. Eso es ahí por el desagüe, ¿no? ¿Eso dónde está esa gente? ¿Esa gente tiene ahora más edad y escucha los 40 clases? ¿O dónde está esa gente? A ver, a la época de la electrónica llegó incluso a los 800 y pico mil, casi 900 máxima. Luego apareció Megastar y se comió 400.000 oyentes de máxima, de la nada prácticamente. Y ya cuando se cargaron más o menos Megastar para COPE más, pues máxima seguía bajando. ¿Por qué? Porque la electrónica LDM pues ya dejó de estar de moda. Sin embargo, yo aquí quiero hacer un matiz musical, y es el fallo que, en mi opinión, ha llevado a máxima donde está ahora, o bueno, mejor, donde no está ahora. Cuando el EDM empieza a bajar, porque estos son modas musicales, la moda de la electrónica empezó a caer cuando llegaba la moda del electrolatino y el urbano, es normal que máxima hubiera bajado. Sin embargo, cometieron un error que fue popear la emisora. Hacer que máxima sonase cada vez más suave, cada vez más remezclas pop. Es cierto que entró el deep, pero ellos metían remezclas pop, canciones muy suaves, en el morning más suaves todavía, y aquello era súper extraño de escuchar. O sea, te metían una potente de Calvin Harris, luego una que casi era pop, luego un EDM, luego deep, luego te metían una de reserva, una de relleno de hace 3 años.
Sí, porque es que quizás si eso puede ser porque el mainstream de la electrónica está muy venido a menos y no tienen tanto que meter, pero es que también dentro de la electrónica está el house, está el trance, pueden tirar incluso, como he dicho antes, podría haber dado protagonismo a Dance Remember de los años anteriores, de los 90, de los 2000, que tienen muchísima gente, muchísimos seguidores. Incluso no solo de la electrónica mainstream pop actual. O sea, porque incluso el caso de emisoras como Única FM ha abierto una ventana al hardstyle que parece que resurge. Sí, también, por ejemplo. Bueno, y aparte, incluso ya volviendo al Remember, siempre podría haberse tirado por el movimiento máquina, el bacalao, tan conocido también en los años 90 en España. Fue lo que hizo el tecno mismamente, que tampoco se le presta atención ninguna en la radio. O sea, hay muchísimos géneros, y ambiental y demás, ya ni te cuento. O sea, es que realmente, claro, de la electrónica parece que nos quedamos con David Guetta, Avicii y Dinosaur. Calvin Harris, ¿no? Y poco más. Calvin Harris, exacto. Ese es Sota Caballo Rey, ¿no, señores? La electrónica abarca un montón de géneros. Es como decir el rock. Es como si de rock mañana nada más que pusieran los Beatles y los Rolling en la radio. Que Rock FM fuera 24 horas de los Beatles y los Rolling. Y los Ramones no, déjalo. Deja a los Ramones, deja Pink Floyd, deja The Doors, a por saco. Señores, hay más cosas, pues lo mismo. O sea, el problema quizás es la poca tematización, también entendido como poca especialización de los mismos que están en las emisoras. Así que, en el fondo, lo de los 40 Dance es una muerte que, aunque da pena y da lástima de la forma en la que la han hecho, también, por otro lado, es una cosa evidente por lo mal que lleva en la emisora. Bueno, yo lo que quiero apreciar es algo que parece que está muy denostado en la FM, y es llevar el ritmo de la emisora, que es lo que mató a Máxima y lo que mató a su hermana M80. O sea, no puedes juntar en una misma emisora, como decía antes, estas mezclas raras de distintas electrónicas, y en M80 que querían tener canciones de rock, canciones trilladas, canciones elitistas, canciones de amor, y copiar a la vez a Kiss FM, a Rock FM, a 40 y no sé cuántos más. Esas variaciones del ritmo hacen que el oyente se pierda, y si se pierde se va a otra radio. Aceptadlo, y eso, vosotros que estáis en emisoras profesionales y tenéis herramientas profesionales que cuestan un huevo para hacer vuestras rotaciones, demostráis que no sabéis. Como sé que vamos mal de tiempo y Antonio me levanta la mano, voy a dar 3 datos. Radio Marca 597.000, sí, tuvo tiempos mejores. Y curiosamente, M80 499.000 ahora está mejor, y Radio Le 509.000 ahora está peor. Pero no tanto, porque siempre está a los 400. Sí, vamos a ver si el dato de esta oleada es goma o no. Lo que también vamos a ver son las series y programas que tendremos en la televisión de pago y el streaming, la última agenda de Neo de esta temporada. Pues como no solo de EGM vive el hombre, hemos preparado una agenda express para este último programa y comenzamos con un regreso, y es que el jueves 15 de julio regresa el CID a Prime Video con su segunda temporada, y como estamos con regresos, también Ted Lasso vuelve con una segunda temporada a Apple TV Plus el viernes 23. Y pasando ya al cine, Filmin estrena este viernes día 9 el thriller policial Al acecho, en la que el guardabosques Pablo Silva es asignado temporalmente al destacamento del Parque Pereira Iraola, territorio salvaje en la ciudad. Una mañana Pablo encuentra un zorro herido dentro de una jaula, el cual cura y da de comer. El rastro lo conduce a una banda de cazadores furtivos que actúan dentro de la reserva. Y volvemos ahora a Prime Video, ya que el sábado 10 de julio 6 extraños reciben una misteriosa invitación para participar en una escape room, y es que este es el título de la cinta que nos propone el gigante de las ventas online. En la película, estas 6 personas desconocen las condiciones del juego. Lo único que saben es que el ganador obtendrá un premio en metálico de $1.000.000. Y ya que estamos en verano, Sundance TV nos invita a viajar cada sábado sin salir de casa y nos propone una vuelta al mundo a través de 16 películas, visitando destinos como Italia, Estados Unidos, India o Japón, con las historias más interesantes cada sábado, desde el día 10 a las 10:30 de la noche y con doble cita. Así pues, nos ofrecerá los siguientes títulos:
Génova y El Cartero y Pablo Neruda el sábado 10, que nos harán viajar hasta Italia. El viaje de sus vidas y Maine el sábado 17 nos mostrarán Estados Unidos. Y nos iremos a la India de la mano de Hotel Salvación y 7 diosas el sábado 24. Y pondremos rumbo a Japón el día 31 con Romance en Tokio y una pastelería en Tokio. Nosotros, por nuestra parte, ponemos rumbo a las vacaciones, pero tendréis todos los estrenos y todos los destacados en neo.es a lo largo de estos meses. Nos volvemos a escuchar en septiembre. Hasta entonces. Bueno, pues igual que hemos tenido la última agenda de Neo de la temporada, vamos a tener la última agenda deportiva de la temporada con el repaso a lo que se viene este veranito, que es mucho. Eso es, no solo vamos a repasar los próximos días, sino también lo que tenemos por delante todo este verano. Comenzamos por lo importante, la final de la Eurocopa, que será el domingo a las 9 de la noche por Telecinco. A la hora de escribir esta agenda no sabemos quiénes serán los finalistas, pero esperemos que España esté entre ellos. También llega a su fin la Copa América. En este caso la final será en la madrugada del sábado al domingo a las 2. Se podrá ver en el Twitch de Ibai. Brasil es una de las finalistas y seguramente Argentina será la otra. Vamos con dos clásicos del verano, el Tour y Wimbledon. El Tour nos acompaña a la hora de la siesta hasta el 18 de julio por la 1 Teledeporte y Eurosport, con un Pogačar que va fuerte. En cuanto a Wimbledon, por Movistar Plus podremos ver las últimas rondas del torneo que termina el próximo domingo y en el que ya no tenemos participación española. Por otro lado, comienza la final de la NBA. Tardía esta temporada porque se comenzó más tarde. Phoenix Suns y Milwaukee Bucks son los finalistas. El primero no ha ganado nunca una NBA y los segundos no lo hacen desde 1971. Movistar Deportes y Vamos nos traen los partidos. El primero será entre el martes 6 y el miércoles 7 de julio y si hace falta disputar los 7 partidos, el último sería el 20 de julio. Este fin de semana no hay ni motos ni Fórmula 1, pero aprovechamos para repasar las carreras que tendremos este verano. En Fórmula 1 se corre el Gran Premio de Gran Bretaña el 18 de julio, por cierto con nueva normativa de calificación. El de Hungría el 1 de agosto y el de Bélgica el 29 de agosto. En cuanto al motociclismo, descansamos hasta agosto. En ese mes tendremos 2 grandes premios seguidos en Austria, el 8 y el 15 de agosto, y el 29 de agosto se corre en Gran Bretaña. Sí, con la clasificación al sprint, ¿no? En Gran Bretaña en Fórmula 1. Y por cierto, han cancelado los 2 grandes premios, el de Fórmula 1 y el de moto, de Australia, por la pandemia. Y eso que son en octubre y en noviembre. Busquen ustedes por ahí la incidencia que tiene Australia y la que tiene España estos días. Pero bueno, todavía nos quedan grandes eventos deportivos de este verano que hay que repasar. Comenzamos por nada menos que los Juegos Olímpicos que nos trae Eurosport y Televisión Española desde el 23 de julio al 8 de agosto. Poco después, el 11 de agosto, será la Supercopa de Europa entre Chelsea y Villarreal. El fin de semana del 13 al 15 de agosto comenzará la liga con, entre otros, el Barcelona Real Sociedad y el Alavés Real Madrid. Por último, también ese fin de semana arranca la Vuelta Ciclista a España que terminará el domingo 5 de septiembre. Y volverá el público a todos los estadios de España en la Liga en primera y segunda división desde marzo de 2020. Y colorín colorado, bueno, en algunos ya volvió las 2 últimas jornadas de Liga, con ciertas restricciones, pero volvió. Y colorín colorado, con eso terminamos la agenda deportiva temporada 2020-2021. Sí, hemos terminado la agenda deportiva del 2020-2021, también la agenda de Neo. Y con esto se nos acaba ya también la temporada. La verdad, siempre dedicamos unas pequeñas palabras para despedirnos y yo tengo que decir que esta temporada ha sido una temporada que se ha hecho muy larga, no solo por la fecha, sino también por cómo hemos tenido que llevar la actualidad. Ha sido una temporada un poco a lo loco, ¿no? Una temporada muy de picos, había semanas con montones de noticias, semanas en las que luego no había tanta... Semanas en las que se esperaba mucha actualidad y luego no hubo, e incluso en la que tuvimos que hacer un programa en Semana Santa. En Semana Santa. Sí, en el confinamiento, estuvimos confinados en Semana Santa, pero es que claro, el EGM fue el lunes santo. Por eso claro, hicimos programa. No hicimos programa el jueves, pero hicimos programa el lunes santo por el EGM. Esta semana hemos tenido que hacer el programa el jueves santo, y ya, curiosidad que dio la audiencia, el segundo programa más escuchado de esta temporada. El primero, pues podéis imaginar cuál es.
Bueno, el primero sí, el dazonazo a falta de saber tope. el de hoy, a falta de saber el de hoy, que igual porque pegaba un pelotazo, pero no creo. Vamos, hasta a punto de empezar España, ahora cuando estamos estrenando este programa. Oye, ¿me podría poner yo a de hacer como los youtubers? Dejadnos un like, dejadnos un subscribe. Bueno, chicos, la verdad que yo me lo paso muy bien cuando estoy grabando con vosotros. Voy a echar de menos estas charletas que nos pegamos aquí cada semana, pero es que también necesitamos ya parar un poquito, porque ha sido una temporada muy, muy convulsa, Antonio. Sí, eso siempre hace falta descansar un poquito, para volver con más fuerza y demás. Por cierto, ¿estaremos todos vacunados cuando volvamos de vacaciones? Espero que sí. Sí, hombre, sí. Eso es una buena pregunta. Cristian, ¿cómo me resumes esta temporada? ¿Qué impresiones te quedan en tu cuerpo? Locura e indecisión absoluta. No sabemos por dónde vamos a vernos en unos meses. ¿Qué va a pasar? El streaming empezará a bajar después de un año de tanto éxito. Las radios volverán por sus fueros. Todo por ver, la verdad. O no, ya veremos. Alfonso, como siempre, muchas gracias por esta temporada que nos llevas acompañando desde aquel 4 de julio de 2013 en el cual las pandemias eran una película de ciencia ficción. Y tanto. Y desde entonces pues hemos vivido con 24 estudios generales de medios, que se dice pronto. Y sí, yo coincido con todos vosotros en que ha sido una temporada complicada, a veces con más noticias, a veces con menos, a veces nos ha costado hacer el programa, a veces ha salido más rodado. Y necesitamos vacaciones, siendo sinceros. Y nos van a venir ahora un poco el descanso hasta la primera semana de septiembre que regresaremos con todos vosotros. Así que ha sido un placer estar una temporada más. Y bueno, y encantado de hacer este programa. Yo creo volver a decir la frase de Rubén, es que muchas veces la grabación del programa se hace más espesa que una tortilla de cemento. Sí, es una frase que me gusta mucho y ahora aprovecho y lo digo, una frase que leí en un cómic de Mortadelo. Y yo creo que lo de la tortilla de cemento es muy gráfico para explicar algo espeso. Nos ponemos ya en modo mirando un poquito al futuro, volveremos en septiembre con el festival. Todavía no está muy claro porque el festival, también por la situación, se está retrasando mucho en montar, ya veremos qué formato adquiere. Pero Antonio, lo que está mucho más cerca, el jueves, es nuestro típico tradicional medio informativo de verano. Sí, tenéis que buscar el canal Los Mediatizados Extra porque, chavales, se vienen cositas, Se vienen cositas por el canal Extra, vuelve el medio informativo Plus, que ahí vamos a escuchar cada hora una horita de todas las idas de pelota del medio informativo de este año, incluido el precio justo y todo lo que hemos hecho. Que no ha sido poco. Sí, que otro año más hemos inventado secciones, este año hemos inventado hasta concursos. Esto ya es... El precio justo sí, pero también bloqueados por la audiencia, que ya ni nos acordamos. ¿Y el año que viene alta tensión o cuál? No lo sé, dejemos volar la imaginación. Pero sí que os digo, haced caso a Antonio, que es muy listo, comenzad a seguir nuestro canal Los Mediatizados Extra en Spotify, en Amazon, en Deezer, en un montón de plataformas, porque cuando llegue septiembre ya os contaremos algo. ¡Feliz verano a todos! Hasta luego. Hasta el año que viene.